Entonces, bueno, esos son los dos procesos, ¿no? Que involucran nuestro conform. Eh, los problemas, ¿no? Que llegan a suceder dentro del conform es que no existe realmente un lenguaje universal que puedan hablar todos estos diferentes softwares, ¿no? Estos archivos intermedios, XML, CDLs, AFs, todos, digamos que tienen que hacer ciertos sacrificios, ¿no? Para poder, ¿no? Hacer viable la traducción entre un programa y otro. Obviamente, pues cada herramienta de postproducción, pues quiere tener su propia versión de las herramientas, ¿no? Cada quien considera que la manera en que resuelven un problema es mejor y eso a veces, ¿no? Genera problemas en la compatibilidad. Entonces, casi siempre, ¿no? Cuando estamos haciendo este proceso, tenemos que tratar de irnos hacia cuestiones más simples, ¿no? Que sí, que van a existir, digamos, en cualquier software de postproducción, te hace un corte, una transición básica, incluso algunos ajustes, cambios de velocidad, son cosas que sí se pueden llegar a comunicar, ¿no? Dependiendo del formato que se utilice, ¿no? Pero al final del día, esa traducción nunca es 100% correcta, por más que nosotros hagamos perfectamente bien nuestro trabajo, siempre va a haber una parte del proceso que se tiene que hacer un poco más manual, ¿no? Ahora, dependiendo también de la naturaleza, ¿no? De nuestro proyecto, de las condiciones creativas, ¿no? Y materiales del tipo de proyecto que estamos haciendo, pues eso también nos va a abrir distintas opciones de conform, ¿no? Otra vez les comentaba que existe esta versión muy ideal, ¿no? Y muy estándar del conform, que pues a pesar de que tiene muchas ventajas, yo siempre lo llamo como es un conform un poco más artesanal, ¿no? Porque pues hay un editor online o incluso un artista de conform que se dedica a hacer que esta réplica, ¿no? Suceda de la mejor manera posible y lo puede hacer de una manera minuciosa. ¿Cuál es la única consecuencia? Pues va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Y atención al detalle para hacerlo bien. Y pues sabemos que, pues a lo mejor si estamos haciendo una película independiente de bajo presupuesto, pues vamos a tener todo el tiempo del mundo, pero la realidad es casi ese es el recurso, ¿no? Que más nos hace falta en la postproducción, ¿no? Entonces, también tenemos algunas alternativas para proyectos donde los timelines son un poquito más apretados, ¿no? La publicidad, la televisión, tenemos procesos que a lo mejor cortan un poquito algunas esquinas, ¿no? Tienen algunos atajos para tratar de llegar un poco más rápido y de manera más sencilla, ¿no? A este mismo resultado, ¿no? A veces, ¿no? El sacrificio tiene que ver un poquito con, pues, pérdida, digamos, a lo mejor de algunos detalles en la intención, ¿no? Creativa del editor, ¿no? En su programa de edición, que no se pueden traducir de la misma manera, ¿no? Hacia nuestro software de finalización. Bueno, ¿no? Pues eso, podríamos llamar como errores de traducción, ¿no? Así como a veces, ¿no? Cuando pasamos de inglés a español, hay frases, ¿no? Que es bien difícil, ¿no? E incluso del español al español, ¿no? Digo, me da gusto que tengamos personas aquí de distintos países de Latinoamérica, ¿no? Pues si alguna vez me escuchan decir que esto está chido, pues a lo mejor las personas de México van a saber qué estoy diciendo y las personas a lo mejor de Argentina, uno que otro sabrá, pero a lo mejor pues, no han escuchado esa palabra, ¿no? Entonces, estos problemas, ¿no? De los diferentes dialectos, ¿no? Que hablan los programas de postproducción, es de donde surgen la mayoría de los problemas del compo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se pueden solucionar. Entonces, pues para esto voy a estarles presentando, pues, cinco casos, ¿no? Y 5 procesos de comporn, ¿no? Pues muy comunes, ¿no? Y algunos no tanto. Eh, Están viendo mi pantalla, ya están viendo el DaVinci correctamente. Sí, perfecto. Entonces, bueno, ¿no? La dinámica de la masterclass es que voy a explicar un poco, ¿no? De cómo funciona o cómo se resuelven estos diferentes casos. Y al final también podemos dar un espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Los primeros 4 casos, digamos, son como un poco más hipotéticos, ¿no? Son cuestiones que nos toca resolver, ¿no? En situaciones, pues, en alguna u otra vez. El caso 5 ya es un poquito más específico, es un caso real, es de un proyecto, ¿no? En el que yo estuve haciendo el conform, es un proyecto que se produjo durante la pandemia, entonces, pues teníamos el reto, ¿no? De inicio de que, pues no podíamos estar, ¿no? De manera presencial, todo se tenía que estar resolviendo de manera remota, ¿no? Es un reality, ¿no? Para las plataformas digitales de Discovery y tenía, pues, la particularidad de que tenía unos temas de multicam, ¿no? Que luego es mucho del reto, ¿no? Que nos puede llegar a pasar en el conform para los realities, ¿no? Tenía también el otro reto que es justo esta parte del tiempo, ¿no? Básicamente, cuando se terminaba, ¿no? El montaje, la edición, pues el deadline, ¿no? Para que pasara a Quality Control era básicamente las siguientes 24 horas, ¿no? Eso quería decir que
el colorista, ¿no? Tenía que estar básicamente empezando a colorear desde el minuto en el que terminaba el montaje, ¿no? Y la edición offline. Entonces, pues tuvimos que diseñar, ¿no? Un proceso de conform que pudiera ser rápido, que pudiera ser viable, que pudiera ser robusto, a prueba de fallas, ¿no? Y que nos permitiera acabar, pues, en el poco tiempo que teníamos, sin que eso representara, pues, un sacrificio, ¿no? En la calidad del proyecto, ¿no? Entonces, pues, ese, digamos, como que suma algunos de los otros procesos que vamos a ver. Entonces, por eso lo voy a dejar más hacia el final. Pues bueno, vamos a comenzar. Pues voy a empezar por el caso más común que tenemos, ¿no? Que esto es lo que vamos a ver en proyectos de ficción, ¿no? Proyectos como películas, series, ¿no? Que vamos a pensar que este es un proyecto que se está terminando de editar en un Premiere, en un Avid, y lo más común es que nos van a generar un archivo de intercambio que va a ser un XML, y ese XML, bueno, pues toca importarlo aquí dentro de DaVinci. Nos exportan también una referencia offline, que es básicamente un export, ¿no? de video de la timeline, ¿no? Con todos los ajustes que hayan hecho en editorial para que lo podamos utilizar, ¿no? Como un punto de comparación. Y ya después, a partir de eso, podemos identificar cuáles son los errores, ¿no? Y corregirlos para ya en el último paso sustituir los dailies editoriales o los proxies, ¿no? De vuelta por los originales de acá. Entonces, DaVinci, ¿no? Al ser un programa de finalización, pues tiene muchas herramientas dedicadas para esto, ¿no? Entonces, voy a empezar primero por importar el XML. Tenemos una opción específica justo para importar timelines. Ojo, tenemos aquí arriba una que también aparece el XML, pero este es distinto. Este es solamente para importar la media a la que hace referencia un XML, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito de cómo funciona eso. Lo vamos a desmenuzar un poco. Entonces, bueno, yo tengo, ¿no? Aquí ya preparado, ¿no? Para este caso 1, este XML. Vamos a verlo aquí en mi carpeta del conform. Este es un proyecto de un pequeño cortometraje, pero sirve perfecto para ejemplificar cuáles pueden ser algunos de los problemas, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? Siempre que estamos importando, ¿no? Un XML, nos aparece esta ventana donde DaVinci, pues, nos empieza a interrogar respecto a qué queremos hacer, ¿no? Cómo queremos interpretar el XML, ¿no? Hay algunas cuestiones que se hacen en automático, hay otras que vale la pena revisar de manera un poquito más manual, ¿no? De entrada, por ejemplo, aquí las versiones de XML que salen de Premiere, ¿no? Que salen de Final Cut, casi siempre mandan exclusivamente una sola time, ¿no? Tengo que ir admitiendo a quienes van entrando. Una disculpa. Entonces, aquí, en caso de que tuviéramos más de una timeline dentro del XML, la podríamos seleccionar, pero vaya, ¿no? Eso, en este caso, no es muy importante. Después es el nombre del proyecto, ¿no? De la timeline aquí dentro de DaVinci. Esto lo podemos cambiar más adelante, así que no es crítico. Después el timecode inicial de la timeline, que esto sí es muy particular porque hay algunos programas, ¿no? Como por ejemplo Premiere, donde el timecode de las timelines por default empieza en 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, 0 frames. Puede parecernos muy normal. Y otros softwares de postproducción, ¿no? Más pensados, ¿no? Para salidas, para broadcast, ¿no? Salidas más profesionales, como DaVinci, como Media Composer, empiecen con el timecode de la timeline a partir de la hora 1. Eso es para que, como no podemos tener timecode negativo, si quisiéramos poner algún tipo de contenido, ¿no? Un slate, un líder, ¿no? Con nuestro countdown, cualquier cosa, ¿no? Que queramos que suceda en el timecode previo, ¿no? Al inicio de nuestro programa. Entonces, pues, para poderlo poner previo, pues, empezamos a contar a partir de una hora. Si queremos poner algo previo a eso, pues, simplemente nos vamos ahora a la hora 0, ¿no? 59 minutos y segundos que queramos, ¿no? Entonces, esta es una de los principales, de las primeras cosas que tenemos que revisar, ¿no? Idealmente, si nosotros vamos a trabajar con un workflow que requiera esto, vamos a pedirle, ¿no? A nuestro, pues, al asistente de edición, ¿no? O directamente al editor, nada más que configure su software de edición para que la timeline empiece ahí, ¿no? Pero si no pasa nada, ¿no? Podemos nosotros hacer una corrección. Esto sobre todo es importante cuando estamos haciendo la comparativa con nuestra referencia offline, ¿no? Voy a mostrar cómo hacemos ese proceso, pero vaya, ¿no? La manera en que sincroniza la referencia offline con lo que estamos viendo en la timeline es por medio del timecode. Y si estos dos no coinciden, entonces podemos llegar a tener ahí un problema, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras cosas que tenemos que revisar. La segunda tiene que ver con los settings de proyecto, ¿no? Ahora, ¿qué son estos settings, ¿no? de proyecto? Son principalmente la resolución
¿no? La resolución, el aspect ratio de nuestro proyecto y también el frame. La resolución del aspect ratio no es tan crítico porque lo podemos modificar en cualquier momento. Nos vamos a los settings de la timeline o del proyecto y lo cambiamos. Pero DaVinci es particular en el sentido de que solamente puede existir un frame rate de timelines dentro de un mismo tipo de proyecto. Es decir, si la primera timeline que yo creo dentro de este proyecto de DaVinci la pongo a 24 cuadros, todas las demás timelines tienen que ser forzosamente a 24 cuadros, ¿no? Si yo quiero combinarlos, no me va a dejar. Sí puedo traer material con frame rates distintos, pero las timelines, digamos, solamente van a operar dentro de un mismo formato. Entonces, esto es importante porque como yo aquí en este proyecto, ¿no? Todavía no he creado una timeline y no he hecho nada, eso quiere decir que este XML, como va a generar la primera timeline, va a determinar cuál es este frame rate, ¿no? Y aquí lo vemos abajo, ¿no? Que va a ser 24 cuadros nativos. DaVinci es muy bueno para leer, ¿no? Automáticamente la información que trae el XML, pero de todas maneras, ¿no? Esto es algo que nosotros podemos ir a verificar de manera manual y vale la pena nada más por hacer un pequeño check de sanidad, ¿no? Sirve que vemos cómo funciona, ¿no? Un XML, ¿no? Cuál es la estructura. Digo, quiero dar un poquito de contexto nada más del XML, ¿no? Y en algún momento les ha tocado presentar una factura aquí en México, ¿no? Ya saben que también viene acompañada de su bonito XML, entonces, nada más para mencionar, XML es un soporte, ¿no? Es un lenguaje, ¿no? De intercambio, ¿no? Es el Media Exchange, Exchange Media Language, perdón, XML, que es básicamente un lenguaje que sirve para que puedan hablar diferentes computadoras entre sí, pero también sucede que es human readable, es decir, lo podemos leer nosotros a simple vista sin problema, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve un XML, ¿no? Entonces, vamos a ver este mismo que estábamos importando. Lo voy a abrir con un editor de texto, ¿no? Que se puede abrir con el TextEdit, ¿no? Nativo, ¿no? Que tenemos en la Mac o en Windows, ¿no? Pero es básicamente esto, ¿no? Y yo sé que les dije que es como libre por humanos, pero cuando empezamos a ver esto decimos, ¿qué carajo está pasando? Es muy sencillo, la verdad. El XML lo que tiene es primero un encabezado, ¿no? Básicamente el inicio del XML viene con toda la información respecto a los settings de proyecto. Después viene una lista de toda la media utilizada y ya más adelante viene ahora sí la timeline, que básicamente lo que dice es una lista de eventos, es decir, qué cosas están sucediendo, en qué track. Y para hacer la referencia, ¿no? Digamos, de cómo se reconstruye esta timeline, tiene que referenciar de entrada los nombres de los archivos y segundo, su timecode, ¿ok? Entonces, aquí no importa si el material se grabó o no con un timecode externo, todos los archivos de media tienen timecode, incluso, ¿no? Los que empiezan en 0 minutos, 0 segundos, 0 frames. Eso es lo que está utilizando para saber exactamente qué cachos, ¿no? El video es lo que tú pusiste en tu timeline y cómo lo va a reacomodar de vuelta dentro de DaVinci, ¿no? Entonces, lo primero, o sea, no tenemos que meternos a revisar todo el documento, es larguísimo, ¿no? Pero sí podemos ver aquí en las partes de hasta arriba información importante como, por ejemplo, la duración, ¿no? Del proyecto que viene en frames, el time base, que esto es básicamente el frame rate en el que se trabajó, entonces ya podemos confirmar que sí viene en 24, a 24 cuadros, entonces lo podemos dejar así. Y también viene por acá la información también de la resolución del proyecto, ¿no? De los materiales, ¿no? Indirectamente de la timeline. Entonces, todo eso lo podemos agarrar. Aquí arriba, por ejemplo, viene justo, ¿no? Que son de altura 1080, ¿no? Por ancho 2048. Entonces, es 2K. Eso, otra vez, DaVinci lo está jalando en automático, ¿no? Lo está leyendo directamente desde aquí. Entonces, no hay necesidad de que nosotros tengamos que venir a verificarlo todo el tiempo. Es simplemente nada más como para que si en algún momento quieren sacar esta información, ¿no? Y solamente tienen el XML, sepan que lo pueden abrir, ¿no? En cualquier programa de texto y lo pueden visualizar de esta manera, ¿no? Yo estoy usando un programa que se llama Sublime Text porque acomoda las cositas con colores y entonces lo hace un poquito más fácil, ¿no? De visualizar y de leer. Pues vamos de vuelta a DaVinci ahora sí. Entonces, esos son los settings del proyecto, ¿no? La segunda parte importante es que va a intentar, ¿no? Si nosotros le damos check a esta palomita, ¿no? Que va a automáticamente importar todos los clips de origen, ¿no? En el media pool, es decir, todos los clips a los que está haciendo referencia el XML. Como les había comentado, lo segundo después del header es la lista de todos los clips y básicamente, ¿no? Los va listando, ¿no? Aquí empezamos con los números y los nombres de los clips y viene, por ejemplo, la dirección de este primer archivo, clip A00, perdón, sí, A001, clip 003,
y está guardado en esta ubicación específica, ¿no? Y así lo repite para básicamente todos los clips, viene toda su información, su frame rate, cuánto duran, cuándo empieza su timecode, el real name, ¿no? Entonces, es toda la metadata, ¿no? Que puede viajar en los encabezados también del archivo, viene incluida aquí dentro del XML. Entonces, cuando nosotros dejamos checada esta casillita, ¿no? Para importarlo automáticamente, lo que va a hacer DaVinci es revisar este path URL, ¿no? Esta dirección de origen, y va a tratar de buscarlo en ese lugar para importar. Ahora, la realidad es que nuestro editor, ¿no? La editora, van a tener el material en su propio almacenamiento, a lo mejor en un almacenamiento directo, a lo mejor, ¿no? Tienen un NAS dentro de su estudio, lo que sea, pero es muy probable que cuando estemos haciendo nuestro soy conform no vamos a tener el material guardado en esa misma ubicación, ¿no? Entonces, pues es muy común que cuando intentamos hacer esa importación de forma automática, pues no se logra, digamos, como a la primera, ¿no? No pasa nada porque siempre le podemos pedir a DaVinci que corrija, ¿no? Y que ahora tome de referencia, ¿no? De la ubicación donde nosotros tenemos ahora el material y pues de manera muy inteligente, pues entonces trata de definir entonces a partir de eso dónde está el resto del material. Y lo hace bastante bien. Entonces, eso es algo que podríamos hacer, ¿ok? Ahora, la segunda cosa que está interesante aquí es que también tenemos la opción de ignorar el file extension cuando hagan el matching. Esto nos puede ayudar a que estos dos procesos que mencionaba, ¿no? Que es primero la traducción de la timeline y luego el brinco, ¿no? La reconexión, digamos, ¿no? De los DAIs, de los proxies, de vuelta por los originales de cámara, lo podríamos estar haciendo en este paso, ¿no? Es muy común que cuando nosotros generamos DAIs o proxies, los generamos utilizando el mismo nombre del archivo original de cámara, pero a lo mejor con una terminación distinta, ¿no? Por ejemplo, en un material de una red, pues viene en un .r3d, y cuando hacemos el DAI, pues puede salir en un .mov, pero si mantenemos los mismos nombres, entonces podríamos utilizar esta función para pues, matar dos pájaros de un tiro. Yo les voy a ser muy sincero, a mí no me encanta hacer esto porque siento que pierdo un poco de control. Yo prefiero, ¿no? Primero verificar que todo el material que utilizó el editor, ¿no? Con el que yo estoy reconectando, primero, ¿no? Lo utilizo para armar la timeline y ya a partir de que sé que la timeline está completamente traducida, entonces ahora sí ya me pongo a sustituir los materiales de vuelta por los originales de cámara, ¿no? Entonces, mantenerlo un poco separado, pues me da más chance de que si tengo que resolver un problema, pues es un solo problema a la vez, ¿no? Y no tengo que estar resolviendo si no se reconectó, pero porque venía mal en el XML, porque si está mal la ruta con la que estoy tratando de reconectar. Digamos que pues es compactar un poco los problemas y es un poco más difícil, ¿no? Irlos resolviendo que si los vamos haciendo poco a poco. Entonces, yo ahorita voy a dejar así esa casilla. Pues tenemos una cosa que siempre nos va a dar lata, ¿no? Que es el tema de pues, los cambios de tamaño, ¿no? Si durante el proceso de edición nuestro editor o editora decidió rescalar un clip para reencuadrarlo o está haciendo un push-in digital o algo por el estilo, en teoría eso tiene que viajar dentro del XML, ¿no? Porque son ajustes muy básicos que se pueden interpretar en cualquier programa y a pesar de que, por ejemplo, Premiere utiliza un sistema de porcentajes y luego DaVinci utiliza un sistema de base 1, ¿no? Para, pues, a partir de eso, calcular dónde están los cambios de escala y las posiciones. DaVinci en teoría tiene que hacer una traducción de eso y se supone que lo sabe hacer, ¿no? Tiene que haber una manera directa. La realidad es que siempre hay problemas, ¿no? Hay algunos métodos de escalamiento dentro de Premiere de entrada que no viajan dentro del XML, ¿no? Que eso es una lata que hay que darle también a los editores, ¿no? De que utilicen los métodos correctos, ¿no? No me quiero meter mucho en detalle de Premiere hoy, pero básicamente hay una función que se llama Set to Frame Size y hay una que dice Scale to Frame Size, ¿no? Y están las dos una arriba de otra y aunque visualmente parece que hacen lo mismo, internamente en la metadata están haciendo cosas diferentes, ¿no? Porque una está haciendo una modificación, ¿no? Está poniendo un efecto de cambio de escala que sí va a viajar en el XML y la otra solamente hace un ajuste que existe exclusivamente dentro de Premiere y no puede viajar, ¿no? Entonces, ahí la correcta nada más para que no tengan problema es la que dice Set to Frame Size. De todas maneras, nada más verifiquen cuando la apliquen que dentro de Premiere, en el panel de efectos, vamos a ver el efecto de escala y vamos a ver que ya está modificado, ¿no? Y que el número ya no está en un 100%, sino en un porcentaje distinto. Eso quiere decir que sí se está procesando a nivel efecto, ¿no? Ese escalamiento y por lo tanto va a viajar más fácilmente dentro de nuestro XML. Pero bueno, podemos utilizar esa información o de plano, si yo quiero reconstruir todos esos ajustes de tamaño, podría simplemente quitarlo
ignora DaVinci por completo los ajustes y ya los puedo yo reconstruir de manera manual, ¿no? A veces, sobre todo cuando de repente tenemos animaciones de cambios de tamaño, ¿no? Y que se empiezan a importar de maneras medio extrañas, esta puede ser una manera de tratar de solucionarlo. A veces termina siendo más fácil reconstruir completamente esos efectos dentro de DaVinci que tratar de arreglar la traducción, ¿no? Que está haciendo nativamente DaVinci, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a dejar porque no pasa nada. Después, este tema tiene que ver más con el audio, que ahorita no me voy a meter mucho con audio, me voy a quedar un poco más exclusivamente con la imagen, pero bueno, ¿no? Esto es nada más para cuando tenemos audios multicanal. DaVinci tiene una función para agruparlos, ¿no? En esto que le llaman los link groups, ¿no? Que es distinto a lo mejor no es lo mismo un link group de 5 canales a un 5.1, podría estar generando un Premiere, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí lo que hace es que quita el formato, si es estéreo, si es 5.1, si es lo que sea, y se queda solamente con la cantidad de tracks de audio para pues, agruparlos en un link. Después, ¿no? Aquí es si queremos cambiar la resolución del proyecto, porque esto lo podemos modificar en cualquier momento, nada más ojo, ¿no? Esto lo tendríamos nosotros que estar revisando a partir otra vez de lo que viene en el XML, ¿ok? Ya nada más un dato importante es esto, ¿no? En una ficción es difícil, ¿no? Que tengamos una mezcla de frame rates, pero por ejemplo, en un documental, si tenemos material de archivo, en un reality, si estamos grabando varias cámaras, es muy común que luego terminemos con material que se está grabando, ¿no? Con diferentes frame rates. A lo mejor una cámara graba solamente a 23.98, pero la otra sí graba a 24, ¿no? Entonces, cada programa resuelve de una manera distinta estas diferencias de frame rate a la hora de que combina estos dos materiales dentro de la misma time. Entonces, básicamente, ¿no? La regla para DaVinci es, si su programa viene de Final Cut, ¿no? 7 o Final Cut X, podemos utilizar alguno de estos dos procesos. Si la timeline viene de Premiere, viene de Avid, viene de cualquier programa que no sea Final Cut, vamos a utilizar el método de Resolve, ¿no? Como esta timeline que yo estoy importando viene de Premiere, me voy a quedar con el método de Resolve, ¿ok? Si nosotros, ¿no? Por ejemplo, esto luego es importante cuando parte de nuestro material involucra secuencias de imágenes. Las secuencias de imágenes a veces no cargan dentro de su metadata, pues a qué frame rate se estaban interpretando dentro del programa de edición. Entonces, para no hacernos bolas y nosotros poderlo resolver de manera un poco más manual, también le podemos dar none. Si damos none, lo único que va a pasar es que el material se va a conformar al frame rate al que viene, y para eso va a tener que hacer ajustes de velocidad. Entonces puede que el material se reproduzca a una velocidad más rápida o a una velocidad más lenta, ¿no? De lo que estaba hecho originalmente. Pero bueno, ¿no? Eso a veces nos puede ayudar con temas justo de secuencias de imágenes, ¿no? Material a lo mejor escaneado de film en secuencia de imágenes, o pues estas cámaras que todavía graban los archivos RAW, ¿no? En secuencias de imágenes, que ya no hay muchas, pero todavía hay algunas, ¿no? Entonces, si ese fuera el caso, esa es una manera en la que lo podemos resolver, ¿no? Que no haga DaVinci ningún proceso, sino que más bien nosotros hagamos esas correcciones de manera un poquito más manual. Por ahí veo una mano levantada. Si quieren, vayan dejando las preguntas en el chat, ¿no? Y más adelante vamos a tener un espacio, ¿no? En el que me voy a poner a responderlas, ¿verdad? Para que podamos ir avanzando, pues de manera más ágil. Entonces, bueno, ¿no? Le voy a dar OK. Y primero me va a decir esto, ¿no? Digo, esta es una timeline cortita, entonces solamente trae 7 clips. Si fuera un poco más grande, tendría más problemas, pero aquí me dice que 7 clips de los 7 no se encontraron. Otra vez, esto es muy común porque el timeline que yo estoy utilizando, ¿no? El XML hace referencia a una ubicación que es distinta a la que yo tengo para el material. Entonces, no pasa nada, ¿no? Yo puedo aquí tomar dos caminos. Yo puedo importar el material primero a mi timeline, y si ese es el caso, le puedo decir no, y entonces, ¿no? Después solito puedo empezar a reconectar el material, ¿no? En este caso, por ejemplo, me da un reporte, ¿no? De cuáles fueron los clips que no se reconectaron. Vamos a borrar esto tantito, nada más para volver a hacer el proceso. Y import. O la otra, ¿no? Es que si ya yo le doy OK, le doy yes, me va a dejar buscar el material, ¿no? En alguna ubicación. Entonces yo en este caso sé que lo tengo en esta carpeta para la masterclass, está en proyectos,
más. Y es el caso XML1 y voy a escoger la carpeta de los dailies, porque son los que van a reconectar ahorita primero sin problema, ¿no? Me dice que todavía le falta uno, no pasa nada, en este caso le voy a dar ahorita y ya no quiero seguir buscando y más adelante vemos qué es lo que está sucediendo y cómo lo podemos arreglar, ¿ok? Nada más alguien se desmuteó por ahí. Ok, entonces puedo revisar aquí abajo, ¿no? De entrada que ya tengo, ¿no? Esta timeline, déjenme hacer los tracks de audio más chiquitos. Tengo todos los tracks de audio, tengo varios tracks de video y de repente tengo unos clips rojos, ¿no? Si yo me pongo encima, me aparece Media Offline, ¿ok? Esto generalmente pues, es cuando un archivo no, digamos, como no. Pues DaVinci lo utiliza para todo, ¿no? Básicamente, pero es cuando un archivo está desconectado, ¿no? Es decir, si existe en el media pool, pero el archivo al que hace referencia ya no está ahí, o cambió de nombre, o algo por el estilo. A veces, incluso cuando no puede leer el codec, ¿no? También nos pone media offline, entonces luego es medio problemático, pero aquí abajo hay una diferencia importante, ¿no? Que vale la pena, ¿no? Pues hacer hincapié. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más de zoom. Que es este icono que nos aparece dentro de la timeline, que es digamos, como el cuadradito de la película, pero con un signo de interrogación, ¿ok? Que ojo, no es lo mismo que este signo de exclamación, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El signo de exclamación que dice Media Offline hace referencia a que hay un archivo que existe dentro del Media Pool de DaVinci, pero que el archivo de media, ¿no? Al cual está referenciando, pues no se encuentra, ¿no? Cambió de nombre, ya no está ahí, se borró, lo que sea. Pero ¿no? De Media Missing es distinto y el archivo, digamos, el conito, perdón, con el signo de interrogación, hace referencia a un archivo que no se encuentra todavía dentro del Media Pool, ¿no? Que no está en nuestra, o sea, que está en nuestra timeline solamente, pero no está en nuestro Media Pool, ¿no? Entonces, hay que tener esa diferencia. ¿Esto por qué es diferente? Porque esto quiere decir que yo, si sé cuál es el archivo que hace falta, que lo puedo ver aquí por el nombre, ¿no? Del archivo dentro de la timeline, lo puedo simplemente ir a buscar, lo puedo importar y con eso, ¿no? Tendría que reconectarlo automáticamente, ¿no? Entonces, en este caso, este es el clip A001, clip 019, entonces puedo revisar mi Finder, ¿no? Para buscar ese archivo. A lo mejor no estaba en esa carpeta, a lo mejor no me lo pasaron, ¿no? Cualquiera que sea la situación, a revisar 019 y no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Pues, ¿qué puedo hacer en esos casos? Bueno, pues si yo no tengo el archivo y a lo mejor lo tiene, en este caso son los proxies, y si los tiene el editor, pues entonces yo necesito pedirle ese material, ¿no? En este caso es un solo clip, entonces le puedo mandar un mensaje de WhatsApp y decirle, oye, güey, pásame clip 19 y tan, ¿no? Pero si tuviéramos una timeline donde tuviéramos varios archivos que hacen falta, ¿no? Podemos hacer, pues, un reporte, ¿no? De lo que no está, digamos, como todavía vinculado. Para eso nada más vamos a dar aquí clic derecho en Timelines y aquí en Export tenemos una opción que dice Missing Clips EDL. Entonces, esto lo que va a hacer justamente es una EDL, una timeline con la lista de todos los clips que nos hacen falta, ¿no? Entonces, esto lo puede importar un editor en su programa de edición y rápido va a poder visualizar ahí cuáles son todos estos clips y entonces ya a partir de eso, pues puede hacer un collect, ¿no? Los puede simplemente ir a buscar de manera manual y ya no los puede mandar, ¿no? Pero bueno, esto es para que si tenemos una timeline muy larga con muchos clips que hacen falta, para no tener que estar revisando uno por uno de manera manual, esta opción de Missing Clips nos puede ayudar bastante, ¿ok? Pero entonces, bueno, no tenemos este archivo, ¿no? Yo realmente, si lo tengo, nada más. Lo moví del lugar, lo puse en otra carpeta para hacer un poquito la demostración. Entonces, yo tengo aquí en esta carpeta Missing Clips, ¿no? Este archivo. Entonces, lo voy a importar, ¿no? A DaVinci. Vámonos a la página de media y simplemente lo voy a jalar para acá a mi carpeta de dailies, que voy a aprovechar para organizar esto. Vamos a pasar esto a la carpeta de dailies. Y este viene igual para acá. ¿Sí? Entonces, ya que lo importé, vean cómo ya solito, ¿no? DaVinci lo reconecta. Eso es una opción que DaVinci tiene activada por default. Si me voy a los settings del proyecto y me voy justo a General Options, en la parte de Conform Options, por default está marcada esta casilla, Automatically Conform Missing Clips Added to Media Pool.
¿ok? Entonces, si eso está checado, eso quiere decir que en el momento que el clip entra al Media Pool, DaVinci automáticamente lo reconecta, ¿no? Pues en todas las instancias de Missing Clip que haya dentro de la tag, ¿ok? Siempre y cuando corresponda, obviamente, el nombre del archivo y también en timecode. Ojo, ¿no? Sobre todo si trabajan ya con DaVinci en la nube, esta opción está desactivada cuando están en un proyecto del cloud de DaVinci, porque genera muchos conflictos a la hora de que cada quien está metiendo materiales separados. Entonces, pues esta no es una opción que se pueda usar, ¿no? En ese tipo de workflows. Entonces, pues vamos a tener que ver otras formas, ¿no? Que lo vamos a checar más adelante. Pero bueno, entonces, ¿cómo me aseguro de que todo esto que estoy viendo aquí efectivamente, ¿no? Es un reflejo de lo que yo, pues de lo que el editor estaba trabajando dentro de su timeline. Bueno, pues para eso vamos a importar nuestra referencia offline, que es parte de los entregables que nos tendría que mandar editorial. Entonces, esta referencia es simplemente, ¿no? Pues un archivo exportado, ¿no? Un video de toda la timeline. Entonces, lo voy a importar simplemente, lo podría hacer arrastrándolo, ¿no? Como un video, pero como lo voy a utilizar como referencia offline, hay pues un proceso un poquito más minucioso, ¿no? Es darle clic derecho. Tenemos esta opción que dice Add as Offline Reference Clip. Agregar como clip de referencia offline. Entonces, cuando hago eso, me va a aparecer ahora la media con este iconito como de tablerito de ajedrez. Incluso si lo veo en modo de thumbnails, también aparece ahí. Y esto quiere decir que ahora DaVinci lo está tomando como uno de los clips de referencia offline. ¿Eso para qué sirve? Si yo regreso de vuelta, ¿no? A mi XML, ¿no? A mi archivo de timeline. Ahora, si doy clic derecho en Timelines, tengo la opción de linkear esta referencia offline y me va a aparecer ese clip. Si yo lo importo nada más como video, ¿no? Lo arrastro ya, no me va a aparecer como una de estas opciones. Y también puedo importar varias referencias. Si me mandaron varias timelines y cada timeline trae una referencia, pues yo las puedo importar todas y aquí puedo seleccionar la correcta, ¿no? Y la vinculo de vuelta con su archivo de media. ¿Ok? Entonces, vamos ahora de vuelta a la timeline. Voy a apagar tanto el inspector y voy a utilizar, ¿no? Los dos viewers de tal manera que el viewer del lado derecho va a ser normal, el viewer de mi timeline, y este viewer del lado izquierdo lo voy a poner en este modo offline. Y eso lo que va a hacer es que me va a poner el archivo de video offline para que entonces yo pueda hacer esa comparativa, ¿no? Y entonces lo que está reproduciendo no es dos veces la misma timeline. Lo que estoy viendo del lado izquierdo es el video exportado de referencia offline y lo que estoy viendo del lado derecho es la tag, ¿no? Entonces, cuando yo estoy avanzando, ¿no? Los dos se van moviendo al mismo tiempo, por lo tanto puedo verificar, ¿no? Hacer un quality check visual de que todo se importó correctamente, que no hay ningún cambio de tamaños, ¿no? Ni cambios de velocidades, ni cosas extrañas que me puedan llegar a afectar. Y en caso de que las haya, pues ya las puedo identificar para empezarlas a corregir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un clip, ¿no? Que hace falta o está deshabilitado? Ese no lo voy a poder ver, pues no está dentro de la timeline, pero sí está en el archivo de referencia, ¿no? Entonces, esto me puede ayudar justamente para pues, poder identificar qué es lo que hace falta. Pues una práctica común, ¿no? Es ponerle burn-ins a los dailies o que cuando el editor nos vaya a mandar este clip de referencia, agregue estos burn-ins donde puedo ver el nombre del archivo y su source timecode, y entonces esto me puede ayudar en caso de que yo tenga que hacer una reconstrucción manual para poner cuál es el clip correcto que va aquí. Bueno, puedo buscarlo por el nombre, entonces en este caso es el clip 06, y puedo ya ponerme ahí a buscar el timecode específico, ¿no? En el que tenía el archivo offline. Entonces, en este caso es 845-4908. Entonces, vámonos acá, de vuelta a nuestro archivo, source 845-4908. Lo voy a escribir el timecode. Entonces, eso quiere decir que este frame corresponde a este momento, y entonces ya aquí pues es de preferencia de cómo prefiere editar cada quien. Yo la verdad es que para esto lo que puedo hacer es marcar, ¿no? El cachito, ¿no? Con in and out. Y luego nada más hacer un replace o incluso un ripple override. Ups. Nada más que, más bien replace, ¿no? Ahí está, replace, y entonces ya me acomoda el clip. En ese momento podemos revisar con el archivo offline que coincide perfectamente, ¿no? Ya si se me hubiera pasado un frame o lo que sea, pues ya lo puedo acomodar yo aquí, ¿no? De manera manual, ¿no? Para
que quede exactamente en su lugar, ¿no? Y así me aseguro otra vez que estoy respetando, ¿no? La intención creativa, ¿no? De nuestro editor. Si por alguna razón, ¿no? Ya tengo el tiempo encima y me están pidiendo, oye, Daniel, el director o el productor quiere ver una copia, ¿no? Del proyecto, pero yo todavía no termino mi offline y este clip está desaparecido, ¿no? Y este se movió, ¿no? Y lo que sea. Entonces, hay una opción que podemos activar, ¿no? Que está en las preferencias de DaVinci, ¿no? Las preferencias de usuario en editing, aquí está abajo. Y son estas dos que dicen Show Offline Reference, ¿no? Para Timeline Gaps y para Non-Conform Edits. Entonces, lo voy a activar para las dos. Y esto lo que hace es que lo que voy a tener aquí, miren, nada más para que sea un poquito más fácil, voy a colorear esto rápido de algún color extraño para que veamos que sí es el archivo. Y entonces, lo que está reproduciendo, ¿no? Ahora del lado derecho es lo de la timeline, ¿no? Vean que está aquí de color rojo. Pero cuando llega un hueco en la timeline donde hace falta un clip que todavía no he puesto, ¿no? O hay alguna cosa que yo tengo en offline, vamos a desvincular ¿no? Tantito. Operations Link, ¿no? Bueno, el onLink no, tendría que ser el missing clip, ¿no? Entonces esto realmente no se los va a poder mostrar, pero bueno, ¿no? Si tuviéramos un missing clip, ¿no? Como lo tuvimos al principio, en lugar de poner el missing clip o en lugar de tener este gap, lo que va a hacer es que nos va a poner el clip de referencia offline. Entonces, en caso de que tuviéramos que pues, presentarle la timeline al productor o al director o lo que sea, esta puede ser una manera pues de rápido, ¿no? Si no hemos terminado todavía nuestro conform, pues poderle mostrar qué es lo que está en la línea de tiempo, ¿no? Y esos huecos se llenan en automático, ¿no? Esto también lo mantiene para el export, entonces tenemos que exportar, digamos, como una copia de trabajo, ¿no? Para visualizar y no hemos acabado todavía el conform, esto nos puede echar. Entonces, una vez más, son preferencias, editing, user, y aquí está abajo, esto de show offline reference. Este es para timeline gaps, es decir, momentos donde no haya clips, y el otro es para los non-conform edits, que quiere decir que los missing clips, básicamente. Entonces, si yo los apago, pues entonces regreso a tener esto en negro, ¿no? Voy a dar Command Z para regresar mi clip. Pues bueno, ¿no? Estas ya son pues las situaciones, ¿no? Con las que tengo yo que lidiar y son las maneras en las que podemos irle dando la vuelta, ¿no? De color horrible. Pero la verdad es que este proceso de conform muy bonito, donde importamos el XML y todo funciona, nunca pasa, ¿no? Vamos a ver un problema, ¿no? Que nos puede llegar a pasar ahora con este proyecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es quitar estos proxies, estos DIs editoriales y sustituirlos de vuelta por los originales de cámara. Entonces, para eso lo que voy a hacer es primero voy a importar mis archivos originales de cámara, mis OCFs, tengo aquí mismo. Vean que estos vienen de una FX3, entonces la FX3 graba en MP4. Vean que es el mismo material, nada más que trae el logarítmico, no trae los burn-ins, no trae básicamente nada. Y ahora, ¿no? El proceso común, lo que yo tendría que hacer es primero seleccionar todo el material en la timeline, clic derecho, quitar el conform lock. Esto lo que me permite es sustituir estas instancias que están dentro de la timeline, o quitar la media a la que están asociadas y sustituirla por otra, es decir, que se desconecte de los dailies y se vuelva a conectar ahora por los OCFs, ¿no? Entonces, para eso, yo tendría que venir aquí a la timeline, ahora que ya está quitado, ¿no? El conform lock, ya no tiene palomita, tendría que venir aquí a la timeline y en timelines tengo la opción de reconformar, ¿no? Lo puedo hacer desde el media storage, ¿no? Para material que todavía no he importado, pero en este caso, como ya lo importé, prefiero hacerlo con los bins porque me da chance de tener un poquito más de control para que no haya reconexiones equivocadas, ¿no? Lo voy a dar aquí en bins. Me va a aparecer esta ventana donde del lado izquierdo, primero, va a tratar de reconformar ya sean todos los clips o solamente los clips seleccionados. Si yo tuviera que reconectar solamente algunos, los puedo seleccionar aquí abajo en la timeline y escoger aquí que solamente intente hacer ese conform para los clips seleccionados. Después esto nada más es para ahorrarte un paso. Una vez que termine de hacer este conform, va a volverle a poner el conform lock para que no se vayan a cambiar de manera arbitraria, que no haya conflictos. Entonces, esto vale la pena siempre. Después vamos a indicar en cuál de mis bins tengo el material por el que quiero reconformar. En este caso, es mi carpeta donde tengo los OCFs, entonces quito todas las demás para evitar que se reconecte con algo que no le toca y solamente lo voy a hacer con la del 400. Ya del lado derecho, tengo que escoger qué método voy a utilizar para reconectar.
¿ok? Y prácticamente van de arriba para abajo en el orden pues más recomendado. Pues recomendaciones para que nuestro conform, ¿no? Se haga de manera automática. Una es timecode, ¿no? Tratar de tener timecodes únicos para cada uno de nuestros clips. Entonces, eso requiere ya sea que en cámara no activemos el free run para el timecode, o si tenemos un generador externo de timecode, ¿no? Que nos ponga el time of day. Eso también ayuda, de tal manera que nunca repitamos en un clip el timecode y sea más difícil que haya pues, dos clips que compartan, ¿no? El mismo timecode. Obviamente, si grabamos durante varios días, siempre vamos a tener duplicados, pero para eso, el siguiente punto que podemos utilizar para separar un clip de otro es ya sea por el nombre del archivo o el real name, ¿ok? Quiero hacer un pequeño paréntesis, nada más para hablar un poquito de timecode y de real name, ¿no? Tengo aquí unos archivos. Entonces, con el código de tiempo, ¿no? Es metadatos, ¿no? Donde cada frame dentro de un video, pues, tiene una dirección de tiempo única, ¿no? Asociada a él, que pues, es la hora, minuto, ¿no? Segundo y el número de frame. Entonces, eso lo podemos utilizar para empatar los archivos que se acomodan exactamente donde van entre la timeline. Pero para que DaVinci identifique cuál es cuál, pues, también lo va a hacer a través del nombre del archivo. Lo puede hacer a través del nombre del archivo. El XML, como lo vimos hace rato, hace referencia a los nombres de los archivos, pero también carga otra información que son metadatos, que es el real name, ¿no? Real no como de real, sino real como de rollo, ¿no? Entonces, el real name viene, digamos, de pues, los flujos de trabajo que se utilizaban cuando se trabajaba en análogo, donde pues cuando trabajábamos en el montaje no cortábamos directamente el negativo que se le de la cámara, sino que el laboratorio nos hacía una copia de trabajo, ¿no? Y teníamos también un código de tiempo que después el asistente de edición lo iba anotando, ¿no? En una tablita que era el EDL, ¿no? A mano. Y entonces anotaba cuál era el rollo y cuál es el timecode, ¿no? En qué momento se estaban haciendo el corte. Entonces, básicamente, SDL, ese Editor's Decision List, era una lista de dónde estaban todos los cortes, qué clips eran los que iban ahí, de tal manera que ese proceso, esas instrucciones las pudiera tomar el laboratorio y replicar con cualquiera de los rollos originales de cámara ahora sí, ¿no? Entonces, pues era un proceso en el que podíamos referenciar cuál, digamos, copia de trabajo correspondía con cuál reel original de cámara y en qué frame específico estábamos haciendo el corte por medio del tacto, ¿no? Entonces, en digital mantenemos todavía esta misma manera de trabajar. La única diferencia es que, pues, como todo mundo seguramente lo hemos vivido en algún momento, pues si solamente dependiéramos del nombre del archivo, pues el nombre del archivo es una cosa bastante vulnerable, ¿no? Y entonces, pues podemos llegar a tener el mítico video, ¿no? Entonces, este es un video que obviamente no lo nombró así la cámara, ¿no? La cámara jamás nombraría este archivo de esta manera, pero pues yo siempre puedo entrar aquí, ¿no? Darle doble clic y cambiar el nombre del video. Entonces, si hay, ¿no? Pues algún inocente en nuestra producción, ¿no? Un asistente de edición que pues, quiere echarle la mano para organizar el material mejor a su editor y entonces le empieza a poner los números de las escenas a los nombres de los archivos. Cualquier situación que nos lleve a cambiar el nombre, pues eso puede ser muy perjudicial, ¿no? Porque entonces, eh, si no teníamos un registro de cómo se llamaba originalmente, pues va a ser casi imposible regresar al nombre original de la cámara. Y si el XML estaba haciendo referencia a ese archivo por su nombre original y después lo cambiamos, ya no lo vamos a poder reconectar. Sí, todavía tenemos el tema del timecode, pero como ya mencioné, si con que grabemos más de un día, ¿no? Si grabamos 2 veces a la misma hora, vamos a tener 2 archivos que tengan el mismo timecode. Y en una serie, en una película donde los días de rodaje son más y más y más y más y más, pues ese conform de repente ya no se puede hacer tan automático porque vamos a tener que en cada instancia de la timeline ver entre todos los archivos en los que coincide el timecode cuál es el correcto. Y pues no queremos hacer cosas manuales que podemos hacer un poco más automáticas. Entonces, para eso, ¿no? Para resolver este problema, es que utilizamos el concepto del real name, ¿no? El real name es una pieza de metadata que puede ser un nombre único para cada archivo o un nombre único para todos los archivos que vienen de la misma tarjeta, de tal manera que, ahora sí, checando el real name y checando el timecode, ahora sí, solamente existe una sola combinación de esos dos para cada día de producción. Entonces no tenemos ningún conflicto porque no va a haber dos archivos que compartan timecode y además también compartan real name. ¿Okay? El real name se lo puede asignar directamente a la cámara, ¿no? Cámaras de cine como la Alexa, ¿no? Como Ennis, ¿no? Automáticamente, ¿no? Embedean esta metadata, esta pieza de real name dentro de los archivos
Pero si estamos trabajando con cámaras más, pues más prosumer o incluso algunas cámaras de cine, ¿no? Como la FX6, la FX3, ¿no? De toda esta gama, ¿no? De cine de Sony, ¿no? Que es muy popular. Pues a lo mejor esas cámaras no generan directamente el real name en los archivos. Entonces nosotros podemos, durante el proceso de creación de dailies dentro de DaVinci, vamos a pausar esto tantito, ahorita regreso a esta ventana. Nosotros podemos aquí en las opciones generales también, en las opciones de Conform, tenemos esta opción que dice Assist Using Real Names From. Eso quiere decir que DaVinci va a jalar los real names de algo. Ya sea que si los archivos traen un real name embebido, lo puede jalar ahí. Si la cámara ya le asignó un real name, lo puede jalar directamente desde ahí. O si no traemos real name, entonces la opción recomendada es que se les asigne el mismo archivo como venía, es decir, directamente desde la cámara, que eso se ponga como el real name. Esto, ¿para qué nos va a servir o cómo nos puede ayudar? Como ese real name viaja en la metadata, es mucho más difícil que se llegue a perder. Si el asistente de edición inocente, ¿no? Le cambia los nombres, siempre podemos utilizar cualquier programa que nos permite visualizar la metadata, yo estoy usando Media Info, y en algún campo, ¿no? QuickTime lo guarda en algún lado, los archivos MXF lo guardan en otro, ¿no? Pero en algún lado voy a encontrar ese real name de vuelta. Y entonces yo puedo renombrar este archivo otra vez a su nombre original, ¿ok? Ya nada más vengo para acá y le cambio el nombre, ¿no? Pero como el real name está asociado a ese nombre del archivo, pues lo puedo utilizar todavía para revincular, aunque el nombre ya se haya cambiado a video, ¿ok? Entonces, este es un ProRes, ¿no? MXF, ¿no? También puede cargar el real name de manera embebida, ¿no? Esta es metadata que, ojo, no viaja en un sidecar, no viaja por separado, viaja internamente dentro del archivo, entonces también lo hace, digamos, como menos vulnerable, ¿no? A pérdidas. Cuando el real name viene en un sidecar, otra vez, ¿no? Si el asistente de edición, ¿no? Inocente, dice, ay, estos archivos, ¿qué, no? Y los borra y se queda solamente con los videos, puta, ya perdimos ahí metadata importante. Entonces, el real name es útil porque viaja, ¿no? Con el material, ¿no? Entonces, igual aquí en el Media Info, ¿no? Podemos ver aquí abajo, ¿no? Que viene, ¿no? El nombre del archivo, ¿ok? Entonces, siempre podemos regresar a ese nombre original que tenía. Otros formatos, como un MP4, por ejemplo, no pueden cargar ese tipo de metadata de forma embebida. Entonces, por ejemplo, en ¿no? Pues se pierde completamente. Entonces, nada más hay esos, ojo, mucho cuidado. Esto tiene que ver con el proceso de creación de dailies, ¿no? Que, aunque parece que no está conectado con el Conform, casi todos los problemas que podemos llegar a tener en Conform vienen de una mala gestión de dailies desde el inicio, ¿no? Entonces, los dailies siempre tienen que ir o los proxies, pues, ¿no? En un formato que sea capaz de cargar metadata embebida, particularmente el real name. Así, si se cambia el nombre del archivo, no pasa nada. Podemos reconectar utilizando, ¿no? el real name. Entonces, fin de este pequeño paréntesis, vamos de vuelta a reconformar desde los BIMs. Entonces, por eso es que real name, de hecho, va arriba en la prioridad del nombre del archivo. Sabemos que el nombre del archivo siempre se puede cambiar. Si tenemos una buena organización, si tenemos buenos protocolos y no le cambiamos nunca el nombre de los archivos, entonces también lo podemos ocupar y no pasa. Pero bueno, el real name es una protección, ¿no? A prueba de... El real name lo puede sacar embebido o lo puede sacar del file name, ¿no? Nosotros lo podemos determinar aquí como queramos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a utilizar el source timecode, es decir, el timecode de origen de cada uno de los clips y su real name, ¿no? Para conectar de vuelta. Ojo, el real name también, pues puede que dos archivos, ¿no? El proxy y su archivo original de cámara correspondiente tengan exactamente el mismo real name y eso está bien, porque esos son dos archivos que queremos que se puedan sustituir, ¿no? Directamente por eso. Pero si tenemos el nombre de archivo, bueno, pues como en este caso, nuestros dailies, ¿no? Tienen una terminación .mov y nuestros originales de cámara tienen una terminación .mp4. Aquí tendríamos que utilizar file name, si no tuviéramos real name. Y tenemos la opción de usar un file name type, es decir, que sea idéntico, o loose, ¿no? Loose lo que quiere decir es que va a ignorar la extensión del archivo, ¿no? La terminación, el wrapper, el .mp4, el .mov. Incluso si tuviéramos que sea un proxy en MP4 y luego un proxy en .mov y luego un thumbnail en JPG y todos se llaman igual lo que sea,
podemos utilizar esto para filtrar y poner que conecte solamente con el punto MP4. ¿Okay? Si quiero que pueda conectar como en un orden prioridad con diferentes archivos, puedo separar aquí las extensiones por coma y entonces aquí ya podría poner otra, ¿no? Ojo, aquí siempre voy a utilizar la primera que pongan, ¿no? Es como una prioridad. Primero MP4, luego sería JPG y si pongo luego otra, usaría luego la tercera. Entonces, sí es importante el orden en el que los ponemos. Aquí en este caso, realmente solo tengo MP4. Le voy a dar OK y ¡chan! ¿No? El horror, ¿no? No se puede reconformar la timeline, ¿no? El source media clip seleccionado no se puede conformar con la timeline. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si yo reviso los OCFs, veo que los nombres corresponden y tienen el punto MP4, entonces debía haber funcionado. ¿Cuál suele ser el problema cuando esto pasa? Y no es por un tema de nombres, va a ser por un tema de timecode o de duración. Entonces, si yo reviso, vamos por acá, el timecode inicial, vamos a fijarnos en este, mi clip 3, empieza en 8 horas 11:15, ¿no? Y si yo reviso el OCF, voy a ver que empieza en 00:19:17. No tengo el mismo time. Alguien hizo una cagada y entonces el timecode del daily y del OCF no coincide. Esto, ¿no?, puede ser un problema porque eso quiere decir que ya no podemos hacer esta reconexión automática. Yo les voy a spoilear un poquito, ¿no? En este caso, tiene que ver con que el timecode en específico, ya han usado una FX3, Sony te vende un cable muy maravilloso, muy fancy, muy caro, para poder meter timecode embebido directamente en los archivos del FX3. También lo podemos meter directamente por la entrada de audio, y eso es lo que hicimos con este material. Entonces, a este material lo único que tiene pendiente es que le actualicemos el timecode utilizando el audio, ¿okay? Pero bueno, eso es por el método. Pero vamos a pensar que no pasó eso. Vamos a pensar que fue algo más trágico, ¿no? Piensen que, o sea, los archivos, o sea, cuando estamos generando dailies, archivos como MXF y ProRes cargan, ¿no?, el timecode embebido, ¿no?, dentro del archivo. Entonces, por eso es que son formatos ideales. Pero a lo mejor alguien decide utilizar unos proxies en MP4. MP4 es un archivo que nativamente no carga timecode, ¿no? Si yo genero dailies dentro de DaVinci y los saco en formato MP4, DaVinci fuerza un poquito a meter el timecode dentro de un campo de metadata, ¿no?, de comentarios, y entonces sí, ese MP4 puede llevar timecode embebido, pero este es un truco que hace DaVinci. Si yo utilizo otra aplicación, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, Handbrake, a lo mejor jamás lo usaríamos para convertir nuestros originales de cámara, ¿no?, en nuestros proxies, pero a lo mejor Adobe Media Encoder sí. Y este es un archivo que viene de Media Encoder, donde simplemente metimos, ¿no?, el archivo de cámara, le pusimos el preset directo de MP4, y si revisamos, este archivo no trae más que su video y su audio, y no trae nada de timecode. Entonces, si yo hubiera metido los originales de cámara al Media Encoder para que me haga la media con la que yo voy a trabajar en Premiere, y escojo un formato MP4, eso se va a volar y código de tiempo. Y entonces tengo un proyecto. ¿Okay? Antes, pues la única solución en este momento pues era tratar de hacer una sustitución, ¿no?, más manual, donde yo tenía que, pues básicamente aquí buscar, ¿no?, mi OCF, buscar el clip correspondiente, a ver, el 15, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en el source y buscar más o menos cuál es el frame, ¿no? El sonido para no dejar sordo. Buscar el frame específico, irlo tanteando, ¿no? Y pues ahora sí que a ojo de buen cubero, buscar cuál es el correcto y entonces empezar a sustituir de manera manual, ¿no? Porque no hay de otra. El timecode que yo tengo en mi OCF no coincide con el que tengo en el daily, entonces no puedo usar eso para verificar. Pero lo que me queda es medio hacerlo a mano. Si en algún momento llegan a estar en esta situación, les doy un tip. Tráiganse el clip, pónganlo encima, en un track encima del otro video, y cámbienle el Composite Mode al de arriba por Difference. Y entonces ahora sí ya es un poco más fácil, ¿no? O sea, cortar esto acá. Es un poquito más fácil empatarlo, además de que pues, pueden terminar siendo mucho más precisos. Tengo que buscar nada más el punto exacto donde sí coincide. Y ya que lo acomodé, está por ahí, me puedo mover con punto y coma, ¿no? Para
llegar al momento específico. Está medio difícil, pero siempre voy a llegar, ¿no? Nada más es cuestión de intentarlo un poco. Ahí está, ¿no? Entonces, ya que no tengo como estos fantasmitas, bueno, todavía tengo un fantasmita de la mano, entonces, decir que ahí está. Ahora, este es el mero frame. Y bueno, si lo tengo que hacer a mano, por lo menos tengo una forma de hacerlo preciso. Y entonces, ahora sí, ya yo lo bajaría, ¿no? Al track de abajo y subirle abajo. Y eso tiene que estar haciendo para todos los clips en la timeline. Entonces, sí, ¿no? Hacer un conforme a mano a veces es la única forma, ¿no? De resolver, sobre todo cuando ya tenemos el tiempo encima, pero no es lo ideal, ¿no? Entonces, vamos a mostrar aquí otro método, ¿no? Que puede llegar a salvarles, pues, bastante tiempo de trabajo y dolores de cabeza. Si no podemos utilizar el timecode para reconectar, vamos a usar el real name, ¿no? Tenemos real name. El problema va a ser que, pues, yo tendría que estar reposicionando todos los clips en su lugar. Entonces, una alternativa que podemos hacer para esto es deshacernos completamente del timecode y regresar todos los timecodes a cero, ¿ok? Entonces, antes para esto, en DaVinci teníamos que usar un script. Ahorita es un poquito más fácil. Yo puedo seleccionar nada más todo el material dentro de mi media pool. Y luego ahora en el inspector, en la parte de archivo, esto es a partir de la versión 20, aquí hasta abajo tenemos este campo de timecode y viene el current frame. Yo aquí le voy a poner 0 y eso me resetea el timecode de todo mi material de vuelta a 0. ¿Esto para qué? Y ahora yo voy al XML y me pongo a cambiar, ¿no? Todos los source timecodes de todos los clips por 0. Por ejemplo, aquí este clip dice que su timecode inicial es 8, 11, 15, 18. Si yo esto lo regreso a 000 y luego lo hago para todos los clips, entonces de repente ahora sí ya voy a tener timecode que coincide sin tener que hacer cálculos ni nada, porque todo lo estoy mandando a ceros. Obviamente hacer esto a mano tomaría probablemente más tiempo que simplemente irlo a corregir a mano dentro de DaVinci, pero no tengo que hacer a mano, que esta es una de las cosas para las que creo que sí deberíamos estar utilizando mucho más la inteligencia artificial dentro de la post, ¿no? No para hacer videos raros, ¿no? De frutas, ¿no? De poniéndose el cuerno, ¿no? Sino para automatizar este tipo de procesos talachosos, ¿no? Entonces, yo de fin les voy a mostrar. Ahí, denme un segundo. Pero acá y tengo que mover. Ahora sí. Con esto del que cerré el browser de inicio, se me perdieron las cosas que ya tenía listas. Ok, entonces yo metí, ¿no? Hice este prompt en Gemini, que ahorita se los copio, se los pongo en los comments para si lo quieren guardar y así como tal funciona. Lo puse en inglés porque estas plataformas luego responden mucho mejor a las instrucciones en inglés, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Lo que hice, déjenme revisar acá, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, arriba. Tuvo que procesar todo el XML y me lo corrigió todo, pero básicamente le metí este prompt, ¿no? Eres un experto en workflows de postproducción, ¿no? Edición por XML, ¿no? Y procesos de comp, ¿no? Estoy haciendo un conform online en DaVinci Resolve desde un XML Premiere Pro. El XML se importa correctamente, pero a la hora de relinkear la timeline desde los archivos proxy de vuelta a los OCFs, a los terminales de cámara, hay un problema, ¿no? En el proyecto, ¿no? Los proxies y los OCFs no comparten timecode, ¿no? De origen, entonces no se pueden conectar de esa manera, pero sí comparten realname. Entonces lo podemos conectar utilizando el realname. Para que esto funcione, entonces necesito que modifiques este XML para que todos los clips, ¿no? Que se estén utilizando en la timeline tengan su timecode de origen empezando en 0, ¿no? Le puse unas reglas aquí adicionales, ¿no? No cambies los renames, no cambies los nombres de los clips, no cambies la estructura de la timeline, no cambies las duraciones de los in and outs, no cambies las secuencias, no, el timecode de la secuencia, ¿no? Ni la timeline. Solo modifica el timecode de source de cada uno de los clips. Todos los clips tienen que empezar en 0000000. Haz que el XML siga siendo válido para Premiere, Resolve, Final Cut, etc. No quites ningún tag, al menos que sea necesario. Preserva el formato lo más posible.
yo te voy a dar el XML, tú regrésame solamente el XML modificado, no me expliques nada, no me hagas chistes, ¿no? No me lo resumas, no hagas comentarios, no hagas nada. Solamente dame el XML correcto. Yo le pasé el XML y entonces me regresó a esto. Tardó un ratito, la verdad, no os voy a mentir, pero pues es un ratito donde yo me fui por café o lo que sea. Copié el código, lo metí en un programa de edición de texto, lo guardé como XML y eso es lo que tengo ahora de este lado. Y ahora, presentación. Les digo, les voy a compartir el prompt antes de que terminemos para que lo puedan ocupar. Sí. Y ya me generó este XML, ¿ok? Con todas las correcciones y podemos ver justamente que aquí en los source, ¿no? De los clips, el timecode empieza justo en 000, ¿ok? Y eso lo hizo para todos. Entonces, como yo ya cambié el timecode aquí de mis originales de cámara, si yo ahora importo ese XML, import XML, timeline, este es el corregido por Gemini, no lo voy a vincular, ¿no? Con los tails, no va a funcionar. Form, yeah. Pero lo voy a tratar de vincular con los OCFs, ¿ok? Ok. Y vean que ahora sí reconectó. Vamos a conectar nuestro clip de referencia offline otra vez. Ahora esta timeline. Y conectar el inspector. Y si ponemos esto en offline, vamos a ver qué. Reconectó. Perfecto. Entonces sí, ni modo, perdí el timecode, pero de todas maneras tenía un timecode que no me servía. ¿Ok? Que no me estaba ayudando para reconectar en automático. Entonces, lo que hice fue reseté todos los timecodes de aquí de los OCFs. Ojo, esto no modificó la metadata del archivo original. Si yo voy y busco el OCF en mi Finder y lo reviso, voy a ver que el timecode sigue igual. Simplemente lo modifiqué a cómo lo estaba interpretando DaVinci. Empezar en 00000 y cambié el XML, que obviamente hice en duplicado para no destruir el original, pero en ese duplicado cambié el source de todos los timecodes para que también empezaran en 00, y entonces en ese sentido ahora ya coinciden todos. Como teníamos los renames y eso estaban bien, con eso pude vincular con el nombre del archivo, y lo único que cambió fue el tema de el source time, ¿no? Que empiezan en 0, ¿no? Y se van a lo que dure cada uno de los funciones. Entonces, pues esa es una manera en la que podríamos corregir ese gran problema, ¿no? Que nos puede llegar a pasar cuando pues, se rompe la conexión del timecode, ¿no? Porque hicimos mal el daily, porque lo cambiaron, por lo que sea, ¿no? Entonces, déjenme nada más antes de que se me pase. Les pongo el prompt que usé en el chat para que si lo quieren copiar, lo quieren guardar en alguna, ¿no?, carpetita o en un mensaje o en un correo, ¿no? Ahí lo tengan. Acuérdense que pues el chat terminando la sesión se borra, entonces sí les recomiendo nada más que lo copien y lo peguen. Y va. Ok, entonces ese es como caso 1, ¿no? Es el más largo, los otros son un poquito más rápidos, nada más para que no piensen que vamos a acabar aquí a las 2 de la noche. El segundo caso que les quiero compartir es pues tratar de hacer la reconexión de manera un poco más automática, respetando algo que a veces luego no se hace, que es mantener las mismas estructuras de carpetas, ¿no? Si nosotros generamos los dailies haciendo un espejo de la estructura de carpetas, ¿no?, con la que organizamos nuestros materiales originales de cámara, DaVinci puede utilizar esa información para deducir también de manera más directa cuál es el daily que corresponde con cada uno de los OC, ¿no? Entonces, en ese caso no tenemos que hacer el reconfirm from beings ni nada de eso. Simplemente yo me puedo ir aquí a mi timeline. Yo tengo esta timeline que está hecha con proxies, ¿no? Tengo los OCFs, no los he importado todavía, pero lo que voy a hacer es que aquí en la timeline, es esta de acá, voy a dar clic derecho, ¿no? Y aquí en, ¿dónde está? Change source folder. Font, no. No es cierto. Parece que con la media más bien. Sí, con la media, discúlpenme. Es aquí, es en
Oh, ya se me perdió. Change source folder. Input preset, no. En el files. Ya me lo cambiaron de lugar. Una disculpa. Acá. Change. Tan. Ver. Y. ¿En qué función buscamos? El cambiar el source folder. Y ¿No? ¿Sí? arriba, Arriba en Clip Operation, arriba y todo. en Clip Operations. Ah, sí. Es que con eso del 19 al 20 que metieron esto del Clip Operations, luego ya me hago bolas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es justo, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Change source folder, ¿no? Entonces, esto me abre esta ventana donde me dice cuál es la dirección original del material, ¿no? Que en este caso es donde están los proxies. Y yo aquí puedo ahora buscar, ¿no? Dentro de mi organización, ¿no? Yo tengo una carpeta espejo, es decir, que sigue la misma estructura, mismas carpetas, mismo todo. Lo único que cambia es que pues, en esta tengo no los proxies, sino los originales de cámara, ¿no? Entonces, me voy aquí a proyectos, me voy aquí a Just Conform. Este es el caso 2 del source folder. Tengo aquí de media, ¿no? Donde tengo mi material. Le doy open. Y lo que va a hacer es que va a buscar estos archivos, ¿no? Que tengan el mismo nombre, la misma duración, real names. Automáticamente revisa varios procesos para hacer el cambio y entonces, ¡pum! Ahí está. Lo sustituye y funciona todo, ¿no? Para este caso igual valdría la pena utilizar, ¿no? Una referencia offline, ¿no? Nada más para checar que todo se haya reconectado bien y que no me haya hecho ningún cambio extraño. Pero bueno, esa es una manera en la que no estoy, digamos, como cambiando la timeline, ¿no? Sino que estoy simplemente cambiando los archivos, ¿no? Que están ocupando esa timeline. Estoy cambiando esos dailies de vuelta por los originales, ¿no? Entonces, para eso nada más lo único que tendremos que hacer es, cuando estamos generando nuestros dailies, los generamos dentro de DaVinci, ¿no? Tenemos una opción aquí es muy común cuando hacemos dailies que los metemos todos en la misma timeline y lo exportamos como individual clips. Aquí en File tenemos una opción que nos ayuda a preservar la estructura del directorio con varios niveles, ¿no? De tal manera que tengamos, ¿no? Esos dailies exportados, haciendo una copia también de la estructura en la que estaban organizados los originales de Kava. Si esas estructuras, ¿no? Son espejo y Machan, entonces este proceso de hacer el change source folder, ¿no? Funciona bastante fácil, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Esto es un poquito a lo mejor más desde perspectiva de supervisión de post, pero es que sí es importantísimo, ¿no? El proceso de creación de dailies y de proxies, ¿no? Para que no haya problemas durante el conform, ¿no? Yo otra vez ya lo dije, pero lo repito, ¿no? Yo en mi experiencia, el 90% de los problemas, ¿no? Que llego a ver de un conform que no está funcionando, no es porque el editor haya hecho algo malo, no es porque el asistente de edición inocente, es porque los dailies se generaron con un proceso que no es permisivo, ¿no? O no es conducivo a un buen conform, ¿no? Entonces, mantener real names, mantener timecode de origen, ¿no? Usar un formato que pueda embedear, ¿no? Ese real name y ese formato de origen, que no tenga que viajar la metadata por separado, sino que eso por lo menos pueda viajar embebido, respetar las estructuras de las carpetas originales. Todo eso ayuda, ¿no? A que el conform pueda suceder mucho más rápido. ¿Okay? Ahora, ¿no? Otro caso, este es un proceso un poquito más simplón, ¿no? Y esto es, por ejemplo, algo que podríamos hacer si el proyecto no se está editando fuera de DaVinci, sino que en DaVinci mismo estamos editando. Pues vaya, DaVinci tiene esta herramienta donde puede generar sus propios proxies, pero si nosotros hacemos un proceso de dailies, ¿no? Y lo que hacemos es importar los dailies, y estamos cortando con los dailies para poder reconectar de vuelta con los OCFs, algo que podemos hacer es vincular esos OCFs a estos clips utilizando la misma herramienta de proxies. Entonces, si yo agarro el material y aquí abajo, ¿no? En Proxy Media, ¿no?
tengo estas tres opciones, ¿no? Puedo reiniciar proxies, pero en este caso estos ya son los proxies, ¿no? Entonces lo que puedo hacer, tengo aquí esta opción para reconectar la media en resolución completa. Entonces puedo usar esa opción y entonces busco, ¿no? Otra vez, más proyectos. En este caso tengo, mira aquí, first folder. Y eso, ¿no? Me puede ayudar a revincularlos. Ahora, me dice que hubo un archivo que no se encontró. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que está haciendo, no? Me dice, ¿quieres hacer una búsqueda comprensiva? Porque no se encontró uno de los 6 clips. No. Entonces, vean que ahora, ¿no? Me marca este iconito de HQ. Eso quiere decir que este clip ahorita ya no es el proxy, sino que es esta versión de alta calidad. Este que no trae iconito es porque no se pudo reconectar. Yo aquí, si quisiera regresar a los proxies, pues en Playback tenemos la opción aquí en Proxy Handling, ¿no? De preferir proxies. Se cambia este iconito ahora a mostrar el proxy y vean que aquí cambia, ¿no? Entonces, tengo, digamos, los dos y puedo usarlos, ¿no? Para ir y venir. Entonces, no necesito forzosamente empezar a editar con los OCFs, ¿no? Y de ahí generar los proxies, sino que si yo como editor me mandan solamente dailies, puedo cortar eso y luego revincular, ¿no? Así como este upres, ¿no? Pero simplemente conectando de vuelta a la media original. Esto otra vez lo hace buscando, para conectar los dailies con sus proxies, lo que hace es buscar las duraciones y los timecodes, ¿no? Entonces, aquí ya no es tan importante el nombre del archivo, que es como una vez que cuando hacemos un proxy, ponemos a lo mejor un sufijo, ¿no? De --proxy, ¿no? Al final del nombre del archivo. Entonces, DaVinci, ¿no? Ignora esa parte y se va exclusivamente a las duraciones, porque eso es lo que sí tiene que matchar. El daily, ¿no? O el proxy que hacemos de un original de cámara tiene que tener la duración completa, ¿no? De la media. Entonces, busca esa duración y busca el timecode. Si no coincide la duración o no coincide el timecode, entonces va a pasar lo que nos acaba de pasar. Eso es que pues, no lo va a conectar, ¿no? Déjenme regresar ahora a los Camera Originals. Entonces, este archivo, por ejemplo, que no vamos a marcarlo, ¿no? Arriba, ¿no? Y vamos a marcarlo en color, ¿no? Este archivo y todas las instancias de ese archivo dentro de la timeline no se pudo reconectar. Aquí podemos ver, ¿no? Que el timecode original que traía, ¿no? No coincide con el timecode que trae ahora Eclipse, ¿no? Entonces, otra vez, aquí pudo haber sido un problema donde se le borró en algún momento. Entonces, a pesar de que la duración del archivo coincide, el daily no está funcionando, ¿no? Entonces, aquí yo tengo dos opciones, ¿no? Si yo busco el archivo, ¿no? Original, vamos a buscarlo, está en la de proceso de proxies. Y yo busco aquí los proxies, ¿no? Voy a ver que ese archivo que era, vamos a buscar, era el 03 Dr. Sarah White. Entonces, 03 Dr. Sarah White sí está aquí. Entonces, no se perdió. ¿Qué es lo que pasó? Si yo lo reviso, puedo ver, vamos a ver su timecode con el media info. Pero yo estoy usando media info, pero realmente si importamos el material en DaVinci también podríamos ver el rename, la data, ¿no? El timecode, pero bueno, este programa es gratuito, ¿no? Y es open source, está en Mac y en Windows, es muy recomendado, ¿no? Se llama Media Info. Podemos ver que el timecode original, ¿no? Timecode of first frame es 1 hora, 1 minuto, 11 segundos. Y acá el archivo es 1 hora, 1 minuto y no está coincidiendo exactamente con, o sea, sí trae el original, pero no coincide el de aquí adentro, ¿no? Es decir, a lo mejor el proxy no tiene el timecode original. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aquí hay dos caminos, ¿no? Vamos a cubrir los dos porque nos pueden servir en diferencia. La primera es que, por ejemplo, este caso no es un solo archivo. Entonces, internamente yo puedo venir a corregir el timecode de origen de este clip. ¿Okay? Entonces, otra vez, yo selecciono el clip y me vengo para acá, ¿no? Al inspector, me voy a File y aquí hasta abajo tengo las opciones para modificar el timecode. Entonces, yo podría calcar aquí tal cual y poner 0101 3519. Y ojo, eso va a modificar el timecode de origen del material, pero no cambia el timecode que tiene, digamos, el archivo de la timeline. Entonces yo tendría que modificar aquí el archivo de la timeline. Como ahora no coinciden los timecodes, se rompe. Entonces, sí, puedo modificar timecodes internamente, pero lo tendría que hacer para el material y además también para la timeline, que es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué otra opción tengo?
Lo que puedo hacer es también de este lado modificar el timecode original de este archivo. Ahora, ¿cómo modifico esa metadata de timecode, ¿no? De un archivo? Bueno, ¿no? Es difícil porque podría meter el archivo dentro de DaVinci, cambiar el timecode ahí, exportarlo, pero lo que vamos a estar haciendo ahí es ya hacer algún proceso, ¿no? De transcoding. Y como este es un archivo original de cámara, pues lo quiero mantener íntegro, ¿no? Si fuera un archivo RAW, ¿no? Pues, es difícil, ¿no? Meterlo, digamos, como con cualquier programa que lo vaya a procesar. Entonces, aquí es donde también nos podemos meter en herramientas un poquito más específicas, ¿no? Yo aquí voy a utilizar FFmpeg, ¿no? FFmpeg es básicamente, ¿no? Es una librería, ¿no? De comandos de línea de código, es decir, se utiliza en la terminal. Es una librería gratuita, open source, y básicamente todos los programas, ¿no? De postproducción utilizan, ¿no? Hasta cierta medida alguna herramienta de FFmpeg, ¿no? Nada más que ya la tienen interna en el proyecto, ¿no? Entonces, la verdad es que usar FFmpeg, ¿no? Si no lo han usado antes y si no han usado nada de la terminal, puede ser muy intimidante, pero otra vez, esto es algo donde la IA les puede ayudar bastante, ¿no? Ustedes solamente se encargan de instalar el FFmpeg y le pueden preguntar a cualquier IA, ¿no? A Gemini, a lo que sea, oye, quiero hacer esto, ¿se puede hacer con FFmpeg? Y si sí, entonces dame las instrucciones, dame el código que tengo que hacer, y entonces puede ser también un uso un poco más amigable, porque la verdad es que FFmpeg es una herramienta poderosísima. Casi todos los problemas de un archivo de video se pueden resolver con alguna herramienta de FFmpeg, se puede automatizar, se puede usar en batches, es muy, muy útil, ¿no? Sobre todo para estos temas de automatización de flujos de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, esta es la instrucción que yo voy a utilizar, ¿no? Este código es básicamente FFmpeg, ¿no? Marco cuál es el archivo de input y luego la instrucción lo va a copiar. Copia significa que no va a transcodificar, y luego timecode va a cambiar el timecode y luego el nombre del output, ¿no? Cómo se va a llamar una vez que salga. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, ¿no? Yo voy a abrir la terminal aquí dentro de Mac. Esto en PC funciona igual, nada más que es con la línea de command, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar tal cual esta instrucción y nada más vamos a cambiar aquí la parte que dice, vamos a la parte que dice input, lo vamos a borrar. Y aquí, para no tener que escribir, ¿no? Completamente el nombre de el archivo, lo que voy a hacer es simplemente arrastrar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un duplicado para que no vaya a pasar nada, que de todas maneras, esta instrucción lo que va a hacer es copiar el archivo, ¿no? No lo va a sobreescribir ni nada. Entonces, bueno, vamos a arrastrarlo así directito. Entonces ya me da la dirección. Y luego aquí en la salida, vamos a dejarla así en output solar, ¿ok? Entonces, para que distingamos cuál es nuestro nombre de archivo. Como yo no le puse ninguna dirección ni nada, lo va a exportar exactamente en la misma carpeta, ¿no? Pero bueno, ya si yo quisiera automatizar esto, le puedo decir en qué carpeta o puedo crearla, etcétera, ¿no? Voy a dar Enter y lo empieza a procesar. Es bastante rápido y ya me da el resultado, ¿no? Y entonces tengo aquí dentro de esta misma carpeta, no es cierto, me lo mandó a una carpeta de origen de aquí en Dani.b, por ahí, aquí está, sí. Sí, no es cierto, me equivoqué ahí en el sentido. Sí tienen que ponerle exactamente a dónde lo quieren mandar, pero si no, se los mandan nada más a su carpeta de fuente. Entonces, vamos a mandar para acá de vuelta. ¿Está? Entonces me dio este archivo de output, que es exactamente el mismo video, mismo código, mismo todo, nada más que cambió el timecode, ¿ok? Entonces, si yo lo abro, ¿no? Con Media Info, otra vez puedo ver que su timecode, bueno, no me deja verlo aquí, pero vaya, el timecode va a estar en 0, ¿no? Si yo, ¿no? En lugar de hacerlo con el proxy, más bien lo hago con el original, a la media original, y ve que repetimos, ¿no? Entonces, otra vez, nada más ponemos nuestro código, que es ffmpeg, espacio, -key, espacio. Otra vez, puedo arrastrar simplemente el archivo aquí mismo a la terminal para no tener que hacerme bolas. Entonces, vamos a ponerle, es el 3, darlo por acá. Luego ahí al final, espacio, otra vez, guión, ¿no? Guión C,
copy, timecode, abrimos paréntesis, digo comillas, 00, 00, 00, 00, cerramos comillas, y aquí vamos a hacer un poquito de trampa. Voy a traer el mismo archivo para que se ponga en el output, y lo que voy a hacer es nada más cambiarle el nombre y el final, a ponerle guión bajo, corregido, .mob. ¿Ok? Lo ejecutamos de nuevo, ya terminó, está ahora aquí, miren, ni siquiera escribí bien corregido, pero entonces ahora sí, este es el archivo original de media, pero con el timecode reseteado a 0, ¿no? Entonces si me voy acá a other, perdón, a media info, voy a ver que efectivamente el timecode ahora viene en ceros, ¿ok? Ahora, hay un problema, todo es error mío, realmente no lo tenía que pasar a 0, porque si voy a buscar el archivo original, el primer frame está en 1 hora, 2 minutos, 31 segundos 11. Entonces, realmente lo que tengo que poner en mi código, vamos a correrlo de nuevo, quiero que lo repetimos por si no quedó claro. Es temp, espacio, guión espacio, el archivo, espacio, guión C, espacio, copy, espacio, timecode, espacio, abrimos comillas, y ahora sí, copio el que tenía 010231 ops. 01023111, cerramos comillas y ponemos otra vez el archivo y cambiamos nada más el nombre, corregido.mob, ¿ok? Y ejecutamos, ahora sí, ahí está, y podemos verificar, envía info, el timecode empieza en 123111, igual que acá, 123111. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora puedo volver a aplicar ese mismo proceso y lo revinculo con el Full Resolution Media. Vamos a y ya aquí lo podemos seleccionar, reopen, y listo. Ahora sí está de vuelta el proxy y mismo timing, mismo todo, ¿no? No cambió nada. Pues si regresamos de vuelta al proxy, vamos a ver que mantiene el mismo timing. Entonces, bueno, usamos la terminal para poder cambiar también los timecodes. Entonces, bueno, no, quiero pues, no aprovechar demasiado de su tiempo, entonces voy a brincar un casito, es el 4, porque realmente en el 5 vamos a repetir un poco de la información, pero les quiero hablar de este proyecto, ¿no? De Todos a la Cocina, ¿no? Mostrarles tantito rápido de qué se trata. Este workflow, la verdad es que lo escogimos justo porque es rápido. Lo voy a poder dar bastante rápido. Entonces, déjenme nada más, les comparto rápido pantalla para que se den una idea de cómo era este proyecto. Es un reality de cocina, ¿no? Que se grabó durante la pandemia, entonces se grababa como de forma remota, y lo que hacíamos era eran unos chefs que les enseñaban como por una suerte de Zoom a algunas familias, a unos influencers a cocinar, ¿no? Iban siguiendo las recetas en tiempo real. Pues teníamos varias cámaras, pero una de las cosas particulares que hacía el programa es que hacía mucho esto, ¿no? Tener así como un split screen donde iban cambiando una de las tomas, cambiaban otras. Y como les digo, ¿no? El principal reto de este proyecto no era tanto la complejidad técnica ni nada, no, más bien el tema de los tiempos, ¿no? Entonces, vamos de vuelta al DaVinci. Entonces, pues hacer un conform, ¿no? Tradicional con el XML no era viable, porque otra vez, como todos estamos trabajando cada quien en su casa, pues la única manera en la que yo podía reconformar con la media original es que me mandaran un disco con la media original y luego reconectar y corregir todos estos temas de los sizings y los croppings, ¿no? Porque teníamos todos estos efectos, ¿no? Y eso la verdad es que, aunque hubiera quedado bien, nos hubiera tomado demasiado tiempo, ¿no? Entonces, lo que decidimos es hacer un proceso, ¿no? Que también es muy común, ¿no? En el conform, que es exportar lo que llamamos un chorizo.
Un chorizo es exportar el video de la timeline completa, ¿no? Ellos estaban editando directamente con originales de cámara, entonces no teníamos que preocuparnos por este tema de los proxies, e incluso cuando usaban proxies, directamente ellos en Premiere reconectaban de vuelta con la media original. Chorizo lo exportábamos en un ProRes muy robusto, ¿no? Para no perder nada de la profundidad de bit, nada de la información de color y que el colorista pudiera hacer todo su proceso igual, ¿no? Para eso, si fuera nada más un chorizo, pues podríamos usar alguna de las herramientas, ¿no? de edición automática que tiene DaVinci para detectar los cortes, ¿no? Y aplicarlos. Pero el problema que teníamos acá era este tema de los speed, porque ahí no podíamos hacer un corte tal cual y el colorista no se podía poner a hacer una máscara para solo corregir la ventanita de arriba y luego una para la de abajo, que hubiera sido demasiado tardado. Entonces, una de las cosas que decidimos hacer de inicio fue crear una organización, un sistema de tracks donde cada una de las ventanas iba en un track separado y en lugar de mandarme un solo chorizo, me iban a mandar varios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el chorizo de hasta arriba, en este caso no viene ninguna toma, pero en el chorizo del track 3 viene el cacho de la izquierda, luego en el chorizo del track 2 viene este pasito abajo y luego en el chorizo del track 1 viene el de arriba. Entonces, me mandaban estos 3 o estos 4 tracks. Entonces, básicamente teníamos toda la timeline, cada uno de esos videos por separado. Entonces, ahora ya lo único que teníamos que hacer era, podíamos aplicar estos mismos procesos, ¿no? De edición automática, nada más que hay un problema, ¿no? El problema es el proceso que utiliza el Sync Code Detector, ¿no? de DaVinci. Básicamente sigue un algoritmo donde identifica cambios en la luminancia, ¿ok? El valor de luminancia es un valor que se calcula por medio de los valores RGB del material. El problema es que para esto, vamos a ponerles la transparencia, como estos videos traen la transparencia y traen un canal alfa, lo que está sucediendo dentro de este canal alfa, digamos que la transparencia viaja como un canal adicional al RGB. Entonces, cuando vemos el ProRes 4444, ese último 4 lleva, ¿no? El alfa y la transparencia. Entonces, tenemos la información de rojo, verde y azul que se utilizan para calcular la luminancia y luego una de transparencia. Como esto es completamente invisible, eso quiere decir que el valor de transparencia está en 0, pero todavía tiene valores de RGB y todavía tiene un valor de luminancia. Y DaVinci, en el Sync Code Detector, que no está pensado para casos donde tenemos transparencia, de todas maneras busca que toda la mitad de la pantalla se quedó con los mismos valores RGB independientemente de lo que pasó en este cacho del lado izquierdo. Por lo tanto, había veces que ese nivel de cambio, digamos, no cruzaba el umbral para que DaVinci lo detectara como un corte, a pesar de que sí era un corte. No podíamos utilizar estas herramientas automáticas. Ahora DaVinci ya tiene también un detector de cortes que utiliza un algoritmo distinto y lo hace por medio de inteligencia artificial con el Neural Engine, nada más que este solo está en la versión de estudio y no estaba todavía disponible, ¿no? Cuando estábamos haciendo nosotros este proyecto. Entonces, la única forma de hacerlo que no involucrara tener que hacer todos los cortes a mano, eso era muy tardado y además, ¿no? Nos podía traer muchos errores humanos. Lo que decidimos hacer también fue que, como parte del entregable que nos hacía Editorial, además de todos estos tracks, bueno, entrada era un archivito de referencia que nada más era el export completo con sus grafiquitos y toda la cosa, ¿no? Nada más para nosotros poderlo usar para verificar que estábamos armando bien todo, pero nos mandaban también una EDL de cada uno de los tracks, ¿no? Los EDLs también son formatos de intercambio, ¿no? Entre programas de edición y programas de color. La única diferencia es que el EDL es un archivo mucho más viejo que solamente puede llevar un solo track de video. O sea, aquí teníamos varios tracks, pero teníamos que entonces exportar 4 EDLs, uno para cada uno de los tracks. ¿Por qué decidimos usar EDL que no XML? Porque, bueno, no queríamos nosotros la información para reconectar con la media original, lo que sea, porque no teníamos esa media original, solamente teníamos los chorizos. Entonces, la EDL, la ventaja que tiene es que la podemos utilizar como una suerte de calca para ver dónde están los cortes y que entonces DaVinci me replique los cortes en cada uno de estos tracks, ¿no? Entonces, para eso, lo que podemos hacer es, voy a quitar ahorita todos los tracks, me voy a quedar solamente con el track 1, y entonces en esta timeline vamos a ponerle track 1, vamos a importarle directamente a lo que le llamamos una EDL preconformada. ¿Eso para qué sirve? Tenemos un chorizo
y nos manda en la EDL que representa, ¿no?, la timeline de donde se cortó originalmente ese chorizo, entonces DaVinci usa los puntos donde se quedan los cortes para calcarlos y entonces recortar de nuevo este archivo, ¿no? Entonces, yo aquí tengo y tengo los EDLs y los tengo numerados por track, entonces voy a aplicar el primero. Selecciono, ¿no?, nada más dónde está la media, porque luego la tiene que encontrar, aquí, y le doy OK. Entonces, importa esto. De repente me dejan unas cosas medio extrañas, pero esto está al final. Y vean que está aplicando los cortes donde sea que hubo un cambio en la toma, ¿ok? Entonces, pues ahí está perfecto. Ahora, lo voy a hacer ahora con el siguiente track, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es, voy a hacer un truquito ahora. Lo que voy a hacer es, voy a mandar este video del track 2, lo voy a mandar a esta carpeta, ¿no?, que vive aquí solito, y vamos a importar aquí una EDL preconformada, import, EDL preconformada, voy a traer el track 2, y lo que voy a hacer para que no se haga bolas, identifique cuál es el track 2, es que ahora lo voy a dirigir a esa carpeta donde metí el track 2, entonces, ¡pum!, ya lo hizo para el track. Ahora regreso a su lugar, lo hago con el 3, de vuelta, timelines, importar EDL preconfirmada, hago para el 3, ok, una vez más, solo la carpeta donde está este nuevo clip, y por último, el 4, ¿no? Esto lo paso para acá, importar EDL preconfirmada, por el 4, y solamente la carpeta puse el track 4. Entonces ahora tengo varias timelines que puedo entonces agarrar como manera de sandwichito por acá. Mira. Entonces, como manera de sandwichito, vamos a empezar con la 1. Podemos aquí abrir la función del stack timeline para poner y vamos a abrir la 1 aquí abajo y aquí arriba abrimos la 2. Y entonces todo esto lo paso por acá en un track mark. Agregar unos tracks de video, 3 tracks. Tenemos un poquito de espacio para que sea más fácil. Para este arriba. Y luego abrimos la 3, la de track 3. Pasamos esto igual arriba. Ahora el track 3. Y ya por último la 4. Y entonces, cerrar aquí, ya tengo toda esta timeline armada con todos los clips. Podemos verificar contra el offline que sí se pasaron correctamente, pero en color voy a ver cada parte por separado, ¿no? Y entonces yo ya lo que hacía para facilitar la vida al editor era agrupar esto, ¿no? Entonces agarraba todos los de entrevista y los metía en un grupo, darle a entrevista, y luego agarraba los de B-roll, ¿no? Bueno, también los de entrevista, vamos a dejarlo también en este grupo. Estos, no me deja ahora. Igual aquí luego lo que yo hacía era hacer un smart filter de tipos para ver lo que no está agrupado. Le voy a decir que el grupo es y lo voy a dejar vacío. Entonces me va a meter solamente en este smart filter todo lo que no está en un grupo y entonces así puedo rápidamente ver qué me falta como ir agrupando. Lo voy a meter al de la entrevista, me pasó. Y vean que no cambia, pero si salgo, ¿no?, de ese custom filter y luego regreso, ya voy a ver ahora actualizado. Vamos a aceptar todos a un grupo general, ya no hay B-roll. B-roll. Y ya los últimos, esto todo lo puedo meter. Es más, ni siquiera lo voy a meter, lo voy a colorear de naranja. Luego acá en la timeline puedo irme a timeline, seleccionar clips naranjas
y me los lleno. Entonces ya me quito todas las partes transparentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues ya el colorista puede grupo por grupo, ¿no? Yo le pasaba el proyecto al colorista, él ya tenía los chorizos, ¿no? Entonces, él ya se había puesto a hacer, digamos, como los looks, pues simplemente ya activaba grupo por grupo y entonces aplicaba una corrección, ¿no? Vamos a usar tu contraste. Yo no tengo ahorita mucho, muchas ganas de hacer una corrección padrísima, pero vaya, podríamos hacerla a nivel grupo y entonces ya podríamos corregir toda la entrevista, ¿no? De jalón y todos los clips de la entrevista, independientemente en qué esquinita estaban, ya están corregidos y en la timeline, o sea, ya lo teníamos. Entonces esto lo exportábamos, se lo regresábamos al equipo editorial y ellos ya aplicaban los grafiquitos y lo entregaban y así es como íbamos avanzando. Y este era pues el único workflow, ¿no? Que nos permitía mantener, digamos, como toda esta integridad creativa del proyecto, pero logrando terminar a tiempo, ¿no? Porque otra vez son ritmos de televisión y todo es para antier, entonces pues es pesado, ¿no? Y en la publicidad pasa lo mismo. Entonces este workflow de la EDL precompromada funciona mucho luego también para temas de publicidad, sobre todo cuando estás trabajando entre vendors y no sabes qué tanta lata le puedes seguir dando editorial. Lo más fácil a veces es que te manden ese chorizo y ya nada más se corta. Obviamente, pues cuestiones como transiciones, ¿no? Algunos efectos, cosas por el estilo, es más difícil hacerlas funcionar con este proceso, pero cuando es algo que tiene cortes directos, ¿no? Como este proyecto, incluso hasta en una situación donde tenemos pantallas divididas, cosas por el estilo, hay forma de hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que nosotros salimos adelante con este proyecto. Nos tomó como unos 3 capítulos, ¿no? Terminar de pulirlo, ¿no? Y quedar, digamos, como tener un workflow que ya, ¿no? Lo pudiéramos estar replicando y que no hubiera errores, ¿no? Pero pues, a veces eso pasa, ¿no? Que hasta que ya estás en las situaciones, cuando tienes que empezar a pensar cómo lo puedes solucionar. Y la verdad es que eso, pues, a mí me ha ayudado a ya tener como todas estas herramientas y todas estas, brujerías extrañas, ¿no? Para poder solucionar todos los casos. Y cuando llega algo completamente nuevo y completamente distinto que no he visto antes, pues, casi siempre, ¿no? Lo que termino haciendo, pues, es una suma de algunas de las técnicas de cosas que ya había utilizado en otro proyecto, y casi siempre eso me ayuda a irlo resolviendo. Y si no, entonces, pues, sigue ayudando para, pues, extender conocimiento, ¿no? Entonces, pues, mucho de esto son las cosas luego complicadas a veces de la post, ¿no? Porque pues esto no viene en el manual de Da Vinci, esto no viene en el curso, ¿no? Oficial, ¿no? De Blackmagic, pero pues esto es parte de la realidad, ¿no? Entonces, pues por eso quería hacer también este espacio, esta masterclass, compartir un poco los recursos. Ya mencionamos que va a quedar compartida, ¿no? Perdón que me extendí un poquito y perdón por los problemas técnicos que tuvimos al inicio. Muchas gracias por su paciencia. No quiero abusar mucho de su tiempo, así que es que ir, no pasa nada, pero la verdad es que si hay preguntas o lo que sea, yo con mucho gusto me quedo aquí otro ratito para contestarlas. Ya nada más lo único para antes de que se me vayan a ir todos y tengo que hacer el anuncio. Nada más rápido, les quiero hacer la invitación. Si les gustó este tipo de contenido, si les gusta mi manera de enseñar, ¿no? Les prometo que ahora este curso va sin problemas técnicos, ¿no? De la cámara ni nada, pero bueno, ¿no? Estamos por empezar, ¿no? Arrancar con este grupo de nuestra nueva edición del taller de asistencia de color con DaVinci Resolve, ¿no? Es un taller que está hecho completamente para las situaciones del mundo real, ¿no? Particularmente el contexto, ¿no? Pues mexicano y latinoamericano, entonces donde pues no siempre tenemos las condiciones ideales. Está dirigido a personas que quieren entrar hacia la parte de la postproducción online, ¿no? Le llamamos asistencia de color porque eso es un poco lo que mejor describe las responsabilidades, pero son responsabilidades que a veces le toca aventarse, ¿no? Al propio colorista, ¿no? A un editor online, a un VFX editorial también, ¿no? Entonces, son, digamos, como habilidades técnicas muy, muy transversales, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con postproducción. Vamos a ver desde cuestiones de gestión de color, ¿no? Cómo hacer entregables para VFX, cómo se trabaja en ACES, cómo se trabaja en HDR, ¿no? Cómo se prepara un proyecto para un colorista o incluso si tú eres colorista, cómo puedes organizar proyectos de una mejor manera, ¿no? Gestionar versiones, comentarios, feedback, ¿no? Que eso luego es muy importante, cómo le hacemos para poder trabajar de manera eficiente, ¿no? Y tratar de sacar la chamba lo más rápido posible, ¿no? Con todos estos trucos y atajos, ¿no? Pero que a la larga nos simplifican, ¿no? Pues la existencia realmente, ¿no? Entonces, es 100% online, nos quedan 3 lugares, me parece. Entonces, pues, si les llama la atención, pues no, yo les diría que no se esperen mucho.
Les va a estar llegando seguramente a su correo, ¿no? Con el que se registraron, ¿no? Una invitación para que quien relata se pueda inscribir todavía. Y bueno, ¿no? Si son parte de Pixel, de la Asociación Mexicana de Editoras y Editores, ¿no? Tenemos también descuentos, ¿no? Para estos grupos. Pero si no, igual la verdad es que el precio está muy accesible, ¿no? Son 6,000 pesos, son 30 horas, ¿no? De formación, que es mucho más que las certificaciones, ¿no? De DaVinci y otra vez mucho más aterrizado, ¿no? A nuestro contexto y a nuestra realidad. Entonces, pues vaya, ya, eso es todo, ese es mi comercial. Entonces, si quieren, ahora sí, pasemos a las preguntas que por ahí ya había visto una manita levantada, ¿no? Adelante, si quieren nada más desmutense y comenten, no tenemos que ser muy, muy estructurados. ¿Cómo estás, Arián? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Te quería hacer la siguiente consulta. No entendí bien lo del input channel que se estabas al principio. Te hago como una dosis media rápida como para poder entender. O sea, si yo tengo, por ejemplo, no sé, una pista 5.1, lo que hace DaVinci es importarte varias pistas mono que represente ese canal 5.1. No, depende justo de cómo, o sea, porque por ejemplo, esto es una variación importante entre los XMLs y las CDLs, ¿no? El XML carga también dentro de la información el formato del track de audio. Ese formato de track de audio puede ser si es un track mono, si es un track estéreo. Ojo, quiere decir que el audio que vaya dentro de ese track tiene que forzosamente ser mono o estéreo, simplemente cómo está configurado dentro del software de edición, ¿no? El problema es que, por ejemplo, no sé, ¿no? Premiere, ¿no? Este es un ejemplo claro, ¿no? Es muy común a veces cuando mandamos dailies que vienen en polytrack, si ese polytrack sucede que trae, ¿no? 6 audios, ¿no? El boom y los lavaliers y a lo mejor 2 tracks del mixdown o lo que sea. Premiere, cuando ve de repente que un audio viene en 6 tracks, automáticamente, bueno, uno de los formatos que te puede dar para agrupar los audios es ponerlo en un 5.1. Pero eso es un comportamiento muy particular de Premiere, ¿no? Entonces, ese audio, pues no es realmente un 5.1, es un polytrack de 6 canales, pero no tienen que estar paneados de ninguna manera específica, son básicamente archivos mono que van agrupados. Entonces, DaVinci tiene una funcionalidad donde, además de tener estos formatos mono, estéreo, ¿no? Digamos, como un poco más tradicionales, tiene una versión un poco más flexible que son los link groups, y los link groups tienen cantidad de track indefinida, tú la puedes poner la cantidad que quieras, pero básicamente los trata como una serie de archivos mono. Entonces, lo único que hace esa opción es que si tu formato de tracks viene en 5.1, pero tú lo quieres manejar como un polytrack, digamos, entonces podrías activar esa opción para que entonces lo convierta automáticamente de un 5.1 a un grupo de 5 tracks o de 6 tracks, ¿no? Que los va a reproducir todos como si fueran mono, pero es conveniente porque en la timeline, en lugar de tener 80 tracks de audio, terminas teniendo uno solo, ¿no? Que luego para edición y para estar acomodado y en temas de conform, pues ayuda a que a lo mejor sea más difícil que muevas el video y que se te quede atrás el audio, que te lleves una pista o que al mover uno sobreescribes otro. Es simplemente nada más por facilidad de manejo y para evitar errores, el tema del link group, ¿no? Ya es seguramente alguien que le mueva mucho más a Perflight pues le hallará muchísimas más ventajas, pero por lo menos de mi lado, ¿no? Que es más hacia lo editorial, hacia la parte del online, eso es lo que yo le he encontrado de ventaja, ¿no? Que lo puedo agrupar y que me quita a veces los formatos que le asignan automáticamente otros softwares de edición que no necesariamente era la intención. Entonces, nada más es eso. Perfecto. Y te tengo una otra pregunta que tiene que ver con los dailies. Vos decías que los dailies tienen que ir en un formato que sean capaces de guardar la metadata. ¿Tenés como alguno recomendado? Y también el códec influye justamente en esto. Por ejemplo, no es lo mismo un H264 que un PRS o un DNxR. Ojo, ¿no? Porque esa es una muy buena pregunta, ¿no? Realmente, ¿de qué depende que sí pueda llevar metadata MBA? Es más el formato que el códec, ¿no? Porque, por ejemplo, un H264 QuickTime sí puede llevar muchísima metadata embebida porque el formato QuickTime tiene un encabezado que lleva mucha metadata, aunque la esencia de video vaya en un H264. Pero ese mismo H264, si va en un formato MP4, el MP4 es mucho, mucho más reducido en la capacidad de cosas que puede llevar, ¿no? Y nativamente no puede cargar metadata. Te digo, hay algunos trucos para hacerlo funcionar, pero por ejemplo, no sé, este caso que les decía de la FX30, perdón, la FX3, que graba en archivos MP4, no trae el timecode embebido, lo carga en los archivos sidecar, ¿no? Porque pues
hay que hacerle algunas modificaciones al formato del archivo para que lo pueda llevar. Entonces yo la verdad, yo me quedo con 2 recomendaciones que además no necesitan más en postproducción. Uno es QuickTime, que está perfecto para hacer ProRes, incluso DNxHRs, ¿no? O incluso si quieren proxies más ligeritos para poder subir a la nube, ¿no? En un poco de trabajo remoto, que vayan en formato QuickTime en lugar de formato MP4 es mucho, mucho mejor. Que lleva metadata embebida, lleva el rename, lleva el timecode. La otra, por ejemplo, para un workflow de Avid es que es el MXF. El MXF OpenOA y el OPATOM, los dos cargan también, ¿no? El real name y el timecode. Entonces, yo me quedaría, ¿no? En esos dos. Ya en temas del codec no hay tanta diferencia, ¿no? Otra vez, ¿no? Lo que más define si se puede, ¿no? Embeber, ¿no? Estos metadatos es el formato de inicio. ¿Va? Perfecto, muchas gracias, Daniel. No, de nada. ¿Alguna otra duda por ahí? Bueno, no se preocupen. Pues de todas maneras les voy a dejar ahí en el chat, ¿no? Mi correo, si me quieren escribir después, ¿no? De consulta, lo que sea, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Podemos ya platicar más, con más calma, pues que ya la hora me apresura. Entonces, pues eso es todo, ¿no? Pues que tengan mucho éxito, ¿no? En sus proyectos, que sus conforms se hagan automáticos y a la primera, ¿no? Y si no, bueno, pues ya tenemos, algunas otras herramientas adicionales, ¿no? Que podemos ocupar. José Miguel, adelante. Perdón si tienes una pregunta. Deadline. Pusiste ahí en los comments. ¿Qué es el deadline? El deadline es como nuestra fecha en la que tenemos que entregar, ¿no? Entonces, es como, pues, en televisión muchas veces es la fecha en la que va a salir el contenido, ¿no? A veces por protocolo lo tenemos que entregar antes para que pueda pasar, ¿no? Por los procesos del control de calidad, ¿no? Entonces, pues en televisión a veces los tiempos de entrega son muy, muy, muy acotados, ¿no? Que el contenido se termina de grabar horas antes de lo que tiene que salir en la televisión, entonces la postproducción tiene que ser un poquito más ágil, más ingeniosa, ¿no? Pero bueno, soy muy pocho y hablo mucho en palabras en inglés, ¿no? Entonces, deadline, ¿no? Fecha de entrega final, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Algo que mencionaban mucho que sería algo parecido. No, pues sería, o sea, como es nada, o sea, pues sí, es eso, es la fecha de entrega, solamente, José Miguel. No sé si a lo mejor era otro término, ¿no? Porque deadline es justo nada más como el momento en el que tenemos que entregar. No, de nada, José Miguel. Pues muchísimas, muchísimas gracias y les va a llegar cuando tengamos la grabación lista a su correo con la invitación para el taller, ¿no? Y un pequeño resumen que hace la IA de Google, ¿no? Respecto a esto, como una suerte de notas que le voy a echar yo uno antes de mandarlo para ver que no me haya traducido mal nada y ponerles ahí algún par de herramientitas importantes como este código del FPMP, cosas así, y también meterles ahí también el prompt, ¿no? Para corregir los XMLs y pues nada, eso, ¿no? Espero que no se hayan aburrido mucho. Muchas gracias. Bonita noche. Hasta luego.